QHPS Naruto se enamorara de Kusina, Mikoto y las Uchiha. Una breve nota del autor: todos los personajes tendrán aproximadamente 2 años más. Esto no afectará a nada. Simplemente, todos serán 2 años mayores. Los eventos del canon seguirán siendo los mismos, independientemente de que los personajes tengan 2 años más. Habrá algunos cambios en el canon debido a que ciertos personajes siguen vivos, principalmente Kusina. Esto lo hago solo por mi comodidad. Escribiré escenas eróticas entre los personajes más adelante. El harem de Naruto estará formado por Kusina, Mikoto, Satsuki Fem Sasuke, Izane Fem Itachi, Tsunade y Kimiko Fem Kakashi. El harem no cambiará a lo largo de la historia. Edición: se añadió una escena para mejorar un poco el final. Una brisa fresca y revitalizante entró por una ventana abierta, despertando a uno de los habitantes de la habitación. Naruto abrió lentamente los ojos y vio el familiar escenario de su habitación. Se incorporó en la cama y se apartó el cabello carmesí de los ojos mientras suspiraba. Era lunes otra vez, así que tenía que ir a la academia. Al menos podría pasar el día con Satsuki-chan. Por suerte, aún era bastante temprano, así que no tenía que preocuparse por llegar tarde a la academia. Aún así, tenía que levantarse de la cama. A regañadientes, Naruto se levantó, pero oyó un gemido a sus espaldas. Naruto se giró y sus ojos violetas se posaron en la figura dormida de su madre. Seguramente había intentado agarrarlo mientras dormía, pensó. Era algo bastante habitual en su vida. Probablemente había regresado de una misión y se había desplomado en su cama con el uniforme Anbu puesto, como siempre. Desde que tenía memoria, solo habían sido él y su madre. Ella trabajaba sin descanso para mantenerlo, y cuando no trabajaba, o lo mimaba o dormía. Sin embargo, últimamente se había dedicado a entrenarlo. Probablemente porque era el heredero del clan Uzumaki. Aunque él y su madre eran los últimos miembros del clan, al menos que ellos supieran. Le agradecía enormemente todo lo que ella hacía por él. Era, sin duda, la mujer más hermosa del pueblo. Había notado las miradas de prácticamente todos los hombres con los que se cruzaban. Odiaba cómo la miraban. Él comprendía perfectamente por qué ella era la personificación de la belleza femenina. Incluso dormida, su rostro lucía sereno. Nunca se maquillaba, y probablemente nunca lo había necesitado. Tenía labios carnosos, rojos y sonrosados, mejillas sonrosadas y una piel pálida, impecable y tersa que irradiaba luminosidad. Su belleza, junto con su larga y ondulada melena carmesí y su figura esbelta, la convertían en una de las mujeres más deseables de toda Konoha, si no la más deseada. Ella debía saber que, literalmente, todos los hombres la miraban fijamente cuando estaba cerca de ellos. Podría haber estado con cualquiera, y la habrían aceptado sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, a su testaruda madre no le importaron cuando él le preguntó si le molestaban sus miradas. «Eres el único hombre en el mundo que me importa, y te lo prometo», le había dicho ella. Aquello disipó cualquier temor que tuviera de que ella lo abandonara. Cuando un Uzumaki hace una promesa, la cumple para siempre. Ese día se había prometido a sí mismo que atendería todas sus necesidades. Sin importar cuáles fueran, las satisfaría. Por ahora, tenía que hacerse más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para protegerla a ella o a su amiga Satsuki y su familia si fuera necesario. Incluso las personas más fuertes necesitaban protección a veces. Naruto besó a su madre en la cabeza y se vistió. Llevaba sus pantalones azules favoritos, una camisa gris con el símbolo de su clan estampado en la espalda y unas sandalias ninja negras. Antes de irse, se aseguró de prepararle el desayuno a su madre. Odiaba ser una carga. Las calles de Konoha seguían siendo prácticamente iguales a como siempre las había visto. La gente empezaba a prepararse para el día, como era habitual, pero él seguía confundido. ¿Por qué lo miraban con tanta hostilidad? Anhelaban a su madre, pero lo despreciaban. Jamás entendería a esa gente, ni le importaba. Ignoró sus miradas y siguió adelante. ¿Por qué iba a importarle lo que pensaran personas que no tenían ninguna relación con él? Quizás le habría importado si estuviera solo y buscando llamar la atención, pero no era el caso. Tenía un par de personas que se preocupaban por él. Eso era más que suficiente. No tardó en encontrarse frente a la academia. Incluso en una institución como esa, sufrió el odio de algunos profesores. Uno de ellos incluso intentó impedirle el ingreso. Su furiosa madre se encargó de ese profesor. Simplemente le dio una paliza.
Un trío de mujeres que se acercaban lo sacó de sus pensamientos. Las tres tenían el cabello negro como la noche y los ojos color carbón. La más alta de las tres sin duda atraía la atención de todos, igual que su madre. ¿Cómo estás hoy, Naruto-kun?, dijo la mayor de las mujeres de cabello negro mientras se arrodillaba a su altura y le revolvía el cabello carmesí. Hoy estoy bien. ¿Y tú, Mikoto-san?, preguntó Naruto mientras miraba a la bella morena. Mikoto Uchiha era probablemente la única mujer en Konoha que irradiaba la misma belleza que Kushina Uzumaki. Al igual que su madre, tenía una piel pálida, tersa e impecable. Unos ojos color carbón en los que uno podía perderse. Tenía el cabello liso y negro con flequillo que enmarcaba a ambos lados de su rostro. Para Naruto, ella era prácticamente su tía, salvo por la sangre. No me has llamado como te he estado diciendo que me llames, dijo Mikoto con un puchero mientras le pellizcaba la mejilla con bigotes. Estoy bien, Mikoto-chan, dijo Naruto, seguido de un suspiro. Konoha estaba realmente llena de gente extraña. Así me gusta más, dijo Mikoto con una sonrisa que haría que el corazón de cualquier hombre normal diera un vuelco. Naruto simplemente le devolvió la sonrisa con dulzura mientras se frotaba la mejilla. Ahora bien, ¿dónde está esa otra pelirroja problemática?, dijo Mikoto mientras miraba a su alrededor. Está durmiendo en casa, respondió Naruto encogiéndose de hombros. Ya tenía edad suficiente para ir caminando solo a la academia. Naruto dejó de prestar atención a Mikoto mientras ella despotricaba sobre el estúpido chile habanero picante. ¿Puedo irme a casa ya?, preguntó una de las chicas que estaba al lado de Mikoto con un tono bastante frío. Mientras que Mikoto tenía ojos cálidos y cariñosos, su hija, a su lado, tenía una mirada fría e indiferente. Naruto siempre tuvo la sensación de que ella no le tenía mucho aprecio. Isane, ni siquiera me has saludado, dijo Mikoto con el ceño fruncido mientras se volvía hacia su hija mayor. Las veré a las dos en casa. Buena suerte en la escuela, Imouto, dijo Isane con un toque de calidez en su voz mientras miraba a su hermana menor. ¿Me entrenarás cuando llegue a casa?, preguntó Satsuki con voz llena de entusiasmo. Tal vez, dijo Isane mientras una leve sonrisa asomaba en su rostro inexpresivo. Isane, dijo Mikoto con tono de advertencia, pero su hija la ignoró y comenzó a alejarse. Lo siento, Naruto-kun, creo que el estrés del trabajo la está afectando. La forma en que Mikoto dijo esa última parte fue una señal de alarma para Naruto. Tenía un sexto sentido para saber cómo se sentían las personas. Isane siempre había sido un enigma para él. Actuaba fría y lo ignoraba casi siempre. Aunque nunca sintió mucho por ella, a veces parecía contenta de verlo. Quizás todo era una farsa. Está bien. Satsuki mencionó que tiene mucho trabajo. Dile que le dije que se lo tomara con calma, aunque no creo que me haga caso, respondió Naruto con una sonrisa mientras Mikoto se reía de él. ¿Qué? ¿No te pareces en nada a tu madre cuando tenía tu edad?, dijo Mikoto mientras se tapaba la boca con una mano para disimular su sonrisa. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Naruto, sin estar del todo seguro de lo que pensaba al respecto. Ya veremos, dijo Mikoto, riéndose de nuevo sin molestarse en intentar ocultar la sonrisa en su rostro. Ver a la matriarca del estoico clan Uchiha riendo y sonriendo atrajo la atención de la mayoría de los presentes. Aunque la mayoría reconoció a Naruto como la persona a la que le mostraba afecto, todos desviaron la mirada. A Naruto no le molestó en lo más mínimo, pero a juzgar por la forma en que el Sharingan de Mikoto, completamente desarrollado, se activó, ella estaba bastante molesta. ¿Estás bien, Mikoto-chan?, preguntó Naruto mientras agitaba una mano frente a su rostro. Para Naruto, contemplar de cerca esos famosos ojos carmesí era todo un espectáculo impresionante, pero también podía sentir la ira que emanaba de ella. La mujer de cabello negro respiró hondo un par de veces. Su pecho, voluminoso, se elevaba y descendía lentamente. Una sonrisa volvió a dibujarse en su rostro al mirarlo de nuevo. No me importa que sigas llamándome así, dijo Mikoto mientras besaba a Naruto en la cabeza justo cuando sonaba una campana. Satsuki-chan, asegúrate de que Naruto-kun no cause ningún problema. Ah, y vamos a pasar la noche en casa de Naruto-kun, así que ven después de clase. Ya tengo toda tu ropa conmigo. ¿Y qué pasa con mi entrenamiento con Nee-chan?, preguntó Satsuki con un puchero. Le pediré a Kushina-chan que te entrene para esta noche, le dijo Mikoto a su hija menor, quien seguía haciendo pucheros. Naruto y Satsuki saludaron a Mikoto mientras entraban corriendo a la academia.
Una vez dentro, su rostro volvió a ponerse serio. No le gustaba mucho la idea de la academia. La mayoría de los estudiantes, salvo algunos, principalmente los niños de otros clanes, se habían convertido en ninjas simplemente porque creían que era un trabajo fácil. Leyeron sobre la historia y pensaron que podían convertirse en héroes. Bueno, el mundo ninja no era tan indulgente. Daba igual si eras un niño o un hombre adulto. Morías igual. Luego estaban las fans y los fans. Eran los peores, y por lo general, eran los primeros en morir. Eso sí, de alguna manera lograban convertirse en genin. En definitiva, sentía que esta escuela era una especie de farsa. Los senseis solo enseñaban 3 jutsu básicos y nada más. Era casi como si quisieran que murieran en su primer combate real. Por suerte, su madre lo había estado entrenando mucho antes de que empezara en la academia. Su aula ya se estaba llenando de aspirantes a ninja. La mayoría eran civiles. Sin embargo, había varios miembros de clanes, lo que le sorprendió un poco. El típico Abrume silencioso, un Akimichi que no paraba de comer. Una chica Yuga que se mantenía apartada. Un Inuzuka ruidoso y su perro apestoso. El Nara promedio y perezoso. Y luego estaba la fanática Yamanaka. Sí, esta clase fue interesante, por decirlo menos. No te duermas como siempre, Naruto-kun, dijo Satsuki mientras le pellizcaba el brazo a Naruto. No lo haré, respondió Naruto mientras se recostaba en su silla. Estás mintiendo, dijo Satsuki frunciendo el ceño. Despiértame y empieza a enseñarnos algo que no sabemos. Kusina se removió inquieta en la cama de su hijo mientras abría los ojos de golpe. Suspiró y se pasó la mano por su largo cabello carmesí. Agarró la almohada de su hijo y la abrazó contra su cuerpo mientras respiraba profundamente. Su mente revivía la misma pesadilla de siempre. Estaba de nuevo en aquel maldito bosque, con el 9 colas rugiendo ferozmente mientras ella recurría a todas sus fuerzas para contener a la colosal bestia. Sus cadenas eran fuertes, pero Dios, se sentía tan débil. ¿Quién podría culparla? Dar a luz a su adorable hijito pelirrojo fue, sin duda, el mejor momento de su vida. Solo ver su carita con bigotes hizo que todo valiera la pena. Sin embargo, ese recuerdo pronto se vio empañado tras la llegada de aquel hombre enmascarado. A partir de ahí, la situación se descontroló por completo. Menos de una hora después, le habían extraído al Kyuubi. Normalmente, cuando una bestia con cola era liberada del sello de un Jinchuriki, moría. Era un milagro que estuviera viva, considerando la brutalidad con la que el hombre le había extraído el Kyuubi del sello. El dolor era indescriptible, pero ella lo soportó, a duras penas. El Kyuubi estaba causando estragos en la aldea cuando Minato la rescató del hombre enmascarado. No podía describir la alegría y el alivio que sintió al ver a su pequeño Naruto. Minato desapareció al minuto siguiente, pues supuso que se había ido a luchar contra aquel hombre enmascarado. Ella se quedó junto a su bebé y le tarareó una canción. Sus deditos se enroscaron alrededor del de ella mientras reía. Dios, deseaba poder quedarse con él para siempre, pero sabía que probablemente eso no iba a suceder. Por ahora, Kusina atesoraba el poco tiempo que le quedaba con su torbellino rojo. No pudo contener el jadeo que se le escapó cuando Naruto abrió los ojos. Ver sus pequeños mechones de pelo rojo y sus ojos violetas mirándola casi la hizo llorar. Siempre había deseado que su hijo tuviera sus mismos colores. Las cosas buenas nunca duran mucho y hoy definitivamente no era su día. Minato había regresado para pedirle ayuda para sellar al Kyuubi. Ella dudaba. Quería vivir y ver crecer a su hijo. Si intentaba volver a sellar al Kyuubi en su estado actual, probablemente moriría. No le hacía ninguna gracia matarse en el intento, y menos ahora que tenía un hijo por quien vivir. Entonces, cuando Minato le pidió que lo ayudara a sellar la mitad del Kyuubi dentro de su hijo, se enfureció muchísimo. La vida de un Jinchuriki no era algo que quisiera para su hijo. Sin ninguno de sus padres vivos para criarlo y guiarlo, solo podía imaginar lo solitaria y dolorosa que sería esa vida. A pesar de sus protestas, siguieron adelante con su plan, aunque ella no lo deseaba. Sin embargo, no iba a quedarse de brazos cruzados y dejar que Minato hiciera lo que quisiera con su hijo. Justo cuando se disponía a sellar al Kyuubi en su interior y morir, Minato activó el sello de la parca, una de las técnicas de sellado más secretas de su clan. Ella sabía perfectamente cómo funcionaba la técnica. Al fin y al cabo, ella fue quien se la enseñó a ese desgraciado.
Minato Namikaze podría haber sellado a todos los Mihulu y haber evitado que su hijo viviera como un Jinchuriki, pero no lo hizo. No, tuvo que sellar la mitad Yan dentro de su hijo y condenarlo a la temida vida de un Jinchuriki. Sabía cómo trataban a los Jinchuriki y aún así lo hizo. Si no hubiera sido por Tsunade y su factor de curación mejorado, la vida de Naruto sería aún más miserable. Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Kushina al pensar en Naruto. Era muy diferente de lo que había imaginado. Intentaba estar presente en su vida tanto como podía, pero sus obligaciones en la aldea le absorbían la mayor parte del tiempo. Ella esperaba que Naruto armara un escándalo por su ausencia. Que se rebelara contra ella o la rechazara, pero no hizo nada de eso. Al contrario, comprendió lo que ella hacía y lo aceptó con naturalidad. Solo tenía 10 años y ya era muy independiente. Sinceramente, le aterraba lo reservado que era. Nunca le contaba nada de sus problemas. De hecho, la única vez que se dio cuenta de que algo andaba mal con él fue cuando suspendió un examen de una materia que ella le había enseñado. Fue entonces cuando descubrió que uno de sus profesores estaba intentando sabotearlo. Kushina sintió que la ira la invadía con solo pensar en ese gusano. Había convertido a ese hombre en un ejemplo para toda la aldea. Si te metías con su hijo, te encontrarías con una madre Uzumaki furiosa. Las barreras que rodeaban su residencia le alertaron de la llegada de una persona con llave. Kushina volvió a colocar la almohada de Naruto en su cama. Se levantó y se arregló la ropa mientras bajaba las escaleras para encontrarse con Mikoto. El aroma del desayuno la invadió al bajar apresuradamente. «Alguien tiene prisa», dijo su mejor amiga mientras colocaba un plato lleno de comida delante de ella. «Hace tiempo que no como». «Desde que ayudé a tu clan con ese sello», respondió Kushina antes de llevarse un bocado de huevos a la boca. Nunca imaginó que los huevos pudieran quedar tan esponjosos si se cocinaban correctamente. «Lo siento. El clan Iga nos ha estado molestando por no haber creado un sello que impida que nos roben nuestro dojutsu», dijo Mikoto con una risa nerviosa. Acto seguido, su mejor amiga tomó un bocado de huevos antes de taparse la boca. «¿Desde cuándo Naruto-kun cocina tan bien?», preguntó Mikoto mientras tragaba el bocado. «Siempre se le ha dado bien cocinar. Supongo que hoy se lució», dijo Kushina con expresión triste. Sabía que la única razón por la que Naruto cocinaba mínimamente bien era porque ella se ausentaba con tanta frecuencia que él tenía que prepararse sus propias comidas. «Siento que tengas que trabajar en ese sello. Sé que has querido pasar más tiempo con Naruto-kun», se disculpó Mikoto sinceramente. Kushina simplemente restó importancia a la disculpa de su mejor amiga. Sabía que esto iba a cambiar tarde o temprano. El sello no era precisamente complicado de hacer. Simplemente impedía que quien lo portaba tuviera hijos sin su consentimiento. Además, el sello tenía una función adicional: si el usuario moría, el Sharingan se sellaba para evitar que otros se lo llevaran. Sin la llave que tenía en su poder, el famoso dojutsu estaba a salvo y seguro. «Está bien. Simplemente compaginar todo eso con mis obligaciones habituales es un poco agotador», dijo Kushina mientras tomaba un sorbo de zumo de naranja. Minato y ella habían ahorrado dinero para cuidar de Naruto, pero no era suficiente. Tanto ella como Minato habían ahorrado dinero para criar a Naruto, pero tras el incidente del Kyuubi al convertirse en madre soltera, no escatimó en gastos para mantenerlo. Obviamente, los fondos se agotaron rápidamente y necesitaba conseguir más para cuidar de su pequeño. Como buena Uzumaki, dominaba el Fuinjutsu por naturaleza. Se unió al equipo de sellado de Anbu y pronto ascendió hasta convertirse en su líder. Probablemente fue la peor decisión que jamás tomó. Claro que ganaba mucho más dinero, pero ahora tenía muy poco tiempo para estar con Naruto. «¿Por qué no intentas pedirle al Hokage que se tome un tiempo libre?», sugirió Mikoto, tomando la mano libre de Kushina y apretándola. «No creo que Esmo no quiera que me tome un descanso», comentó Kushina con amargura. A veces sentía que la explotaba solo para que no estuviera en casa. En fin, basta de mis problemas. ¿Cómo van las cosas entre tú y Fugaku? «Kushina, estoy aquí para ti. Lo sabes». «Háblame», dijo Mikoto, apretándole la mano con firmeza. Kushina negó con la cabeza, mirando a su mejor amiga a los ojos. Le dedicó la mejor sonrisa que pudo antes de hablar. «Estoy bien, Mikoto, de verdad que sí». La mirada en los ojos de la morena le indicó que no estaba convencida. Mikoto dejó escapar un suspiro de frustración, lo que provocó que ella arqueara una ceja. «¿De verdad las cosas están tan mal entre ustedes dos?».
Preguntó Kusina, algo sorprendida. Por lo que ella sabía, Mikoto y su esposo tenían una buena relación. Supongo que desde el ataque del Kyuubi, junto con tu comentario sobre la persona con el Sharingan que te atacó. Lo siento, dijo Mikoto mientras se pasaba las manos por su cabello negro. No fue tu culpa, así que no te disculpes, dijo Kusina con suavidad. Ambas parecían tener muchísimos problemas. Ella necesitaba ser un pilar de fortaleza para su amiga, tal como Mikoto lo era para ella. El Uchiha que la atacó probablemente fue asesinado por Minato de todos modos. Sin embargo, cuando los ninjas registraron la zona, ella informó. Dijeron que no había nadie. Se aseguró de describir con todo detalle la habilidad del hombre para volverse intangible y teletransportarse. Ahora que lo pensaba, se daba cuenta de que nunca le había contado a Mikoto quién era la persona que la había atacado. El clan Uchiha ha estado bajo mucha lupa después del ataque. Fugaku incluso informó que un Uchiha desapareció durante el ataque, así que eso no ha mejorado las cosas para nosotros. El Hokage incluso le pidió que un Yamanaka le hiciera una búsqueda mental, continuó Mikoto, jugueteando con su cabello. Luego está Isane. Ella y Shisui eran como mejores amigos. Fue bueno para ella tener un amigo normal. Después de su muerte, Isane no ha sido la misma. La matriarca Uchiha parecía a punto de derrumbarse. Kusina no soportaba ver a Mikoto así. Se puso de pie, corrió al lado de su amiga y la abrazó. Solo quiero que mis chicas sean felices. Nunca debí haber aceptado que Isane se uniera a los Anbu, dijo Mikoto, llorando sobre el estómago de Kusina. Kusina abrazó a su amiga aún más fuerte y le acarició la espalda con ternura. Le susurró palabras de aliento a su amiga de la infancia para intentar ayudarla a superar lo que estaba viviendo. Después de unos 10 minutos, Mikoto finalmente se había calmado un poco. No puedes culparte de todo, Miko-chan, dijo Kusina, usando el apodo de la infancia de Mikoto. Eres una gran madre, y todos lo sabemos. Mikoto no respondió verbalmente, pero asintió con la cabeza. Todo saldrá bien, dijo Kusina, apoyando la cabeza en la de Mikoto. Esperaba que todo saliera bien, pero en un mundo tan cruel como este, era una esperanza vana. Naruto se despertó sacudiéndolo. Emitiendo un sonido de desaprobación, miró a la persona responsable y casi gimió, la maldita Satsuki Uchiha tenía que interrumpir su siesta. Se acabaron las clases, ¿sabes? Declaró Satsuki, dándole una patada en la espinilla a Naruto. Ay, dijo Naruto, bostezando mientras miraba a su alrededor. Al mirar el reloj de la pared, Naruto dejó escapar un gemido. Las clases terminaron hace una hora, dijo Naruto con irritación, ¿por qué no me despertaste antes? Satsuki soltó un bufido, sin siquiera molestarse en parecer culpable. De hecho, parecía contenta de haberles hecho perder una hora. Era algo que nunca hacía. Decidió no darle muchas vueltas. Los Uchiha eran extraños, al menos los que hablaban con él. Lo que más le preocupaba era cómo iba a reaccionar su madre, que estaba un poco loca. Claro, llevaba un dispositivo de localización para saber dónde estaba, por si acaso sus sentidos no le permitían encontrarlo. Conociéndola, seguro que iba a reaccionar de forma exagerada. Naruto se levantó de su silla y salió del aula vacía, seguido de cerca por Satsuki. El sol ya se estaba poniendo sobre Konoha cuando salieron de la academia. Algunas tiendas ya estaban cerrando y la calle estaba relativamente vacía. Mientras Naruto seguía con lo suyo y pasaba junto a los aldeanos, estos lo miraron con recelo y le hicieron algunos comentarios que él no se molestó en escuchar. Sintió una mano entrelazarse con la suya cuando Satsuki se acercó a él. Ella miraba fijamente a todos los aldeanos. Gracias, Satsuki-chan, dijo Naruto mientras apretaba su agarre. ¿Por qué te miran así? Preguntó Satsuki con el ceño fruncido, con una voz que denotaba enfado y confusión. ¿No les has hecho nada? No estoy seguro. Ya sabes que los aldeanos siempre han sido así, dijo Naruto, restándole importancia a las miradas. Al principio le molestaban, pero ahora, después de haberlas soportado durante tanto tiempo, ya no le afectaban en absoluto. Aunque hoy iba a ser un día un poco diferente, Naruto pronto lo descubriría. Un hombre que olía a alcohol salió tambaleándose de un callejón. A Naruto se le erizó el vello de la nuca al verlo. Podía sentir la rabia y la ira que emanaban del hombre mientras lo miraba. «Maldito demonio», balbuceó el hombre mientras se abalanzaba sobre Naruto con un cuchillo. Tras empujar a Satsuki hacia atrás, Naruto adoptó la postura que su madre le había enseñado y esperó a que el borracho se le acercara.
Aunque el hombre fuera más grande, poseía chakra y entrenamiento. No estaba de más ser precavido. Subestimar al enemigo en cualquier situación podía resultar fatal. El hombre blandió su daga en un arco por encima de la cabeza mientras la mente de Naruto se aceleraba. A pesar de su valentía inicial y su entrenamiento, sus pies estaban paralizados. El miedo nubló su mente mientras la hoja se acercaba cada vez más. Los recuerdos de ese mismo día pasaron fugazmente ante sus ojos mientras la hoja se encontraba a tan solo 30 centímetros de distancia. Cuánto deseaba haber podido pasar más tiempo con su madre, haber sido un mejor hijo para ella. Ahora, parecía que no tendría esa oportunidad. Naruto sintió una oleada de adrenalina recorrer sus venas. No sabía si era adrenalina o no. Lo único que sabía era que no quería morir. Eso entristecería a todas las personas importantes para él. Sintiendo una oleada de emociones en su interior, Naruto levantó el brazo más rápido de lo que creía posible. No sabía qué lo impulsó a hacerlo, pero cerró los ojos y golpeó la muñeca del hombre. Un grito de dolor resonó en las calles cuando Naruto sintió que algo cálido le salpicaba. Abrió los ojos de golpe y vio que al hombre le faltaba la extremidad, y que la sangre brotaba donde había estado su mano. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar su brazo. Había una hoja dorada y brillante que sin duda no estaba allí antes. La hoja se encontraba a unos 5 centímetros del brazo de Naruto. Comenzaba en su codo y se extendía hasta su muñeca. Una repentina mancha roja llamó la atención de todos, seguida de lo que pareció ser un tornado azotando la calle. Maldito imbécil, un gran alivio invadió a Naruto al oír la voz de su madre. La espada dorada que sostenía en el brazo desapareció al caer de rodillas. Al instante siguiente, su madre estaba a su lado. ¿Están bien? ¿Les hizo algo a alguno de ustedes?, preguntó Kushina con desesperación. Lo examinaba de arriba a abajo, buscando cualquier herida. Estoy bien, respondió Naruto con la respiración agitada. Su corazón aún latía con fuerza mientras su mente repasaba lo que acababa de suceder. Kami, me alegro de haber llegado a tiempo, Datebane, dijo Kushina mientras lo alzaba y le daba un beso en la frente. Naruto se aferró a su madre como a un salvavidas mientras ella lo abrazaba aún más fuerte. Ven aquí, cariño. Naruto sintió a Satsuki a su lado mientras Kushina los envolvía en un cálido abrazo. Podía percibir la inquietud de su madre cuando un grupo se formó a su alrededor. En un instante, Kushina los llevó a ambos a los tejados, saltando de uno a otro. Poco después, volvieron a casa, a salvo tras la barrera. Kushina abrió la puerta principal y los sentó en el sofá. La seguridad de estar en casa lo tranquilizó un poco. Sintió a Satsuki temblar a su lado al oír a alguien bajar corriendo las escaleras. Satsuki, gritó Mikoto al entrar corriendo en la sala de estar. La joven de cabello negro se puso al lado de su hija en un instante. ¿Qué pasó?, preguntó Mikoto, mirando a Kushina, que estaba a su lado. Alguien los atacó, dijo Kushina, con sus ojos violetas aún fijos en Naruto. Naruto la miró fijamente antes de fijar la vista en su brazo. Notó que Kushina siguió su mirada. Seguramente había visto la hoja en su brazo cuando llegó. Aún estaba aturdido. A medida que reflexionaba sobre lo sucedido, sentía cómo aumentaba su ansiedad. Se dio cuenta de que uno de los aldeanos que tanto lo despreciaba había intentado quitarle la vida. Sus manos se aferraron a sus pantalones mientras comenzaban a temblar. ¿Por qué era tan débil? Llevaba años entrenando para convertirse en ninja. Y sin embargo, ahí estaba, un simple civil borracho casi le había arrebatado la vida. Sabía que lo odiaban, pero jamás esperó que le sucediera algo así. La parte racional de su mente sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que algo así ocurriera. Naruto esperaba poder defenderse. Pero la realidad lo golpeó de lleno. Se quedó paralizado y estuvo a punto de morir de no ser por el reflejo involuntario de su cuerpo y la rápida intervención de su madre. Volvía a ser una carga. Incluso ahora, sentía la mano de su madre sobre la suya mientras se aferraba a sus pantalones. Quería ser mejor, ser él quien la cuidara. Pero ahí estaba, nada más que un niño que lloraba. La luna estaba en lo alto del cielo cuando Naruto abrió los ojos. Se encontró atrapado una vez más en el abrazo de su madre. Sin embargo, a diferencia de antes, su mente estaba atormentada por los sucesos ocurridos más temprano ese día. Una gota de sudor le recorrió la frente a Naruto mientras sentía que la habitación se calentaba.
Hizo todo lo posible por calmar su corazón acelerado mientras el vívido recuerdo parecía repetirse una y otra vez. Logró zafarse del agarre de Kusina y rápidamente se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua. La sensación refrescante al beberlo ayudó, pero no fue suficiente. Naruto rellenó la taza, la tomó y salió. El aire fresco de la noche lo recibió mientras sentía que su cuerpo y su mente se calmaban. Se sentó en la madera fría y respiró hondo. Al alzar la vista, Naruto vio la luna llena posada sobre Konoha. Había oído que en los días de luna llena la gente actuaba de forma más agresiva o inusual. Era algo a lo que no le había prestado atención. Intentaba racionalizar el hecho de que alguien que lo despreciaba intentara matarlo con semejantes supersticiones fuera una estupidez. Dejando la taza sobre la mesa, Naruto se cubrió el rostro con las manos. ¿De verdad su vida lo había vuelto tan blando? Había pensado que, como su madre estaba siempre ocupada trabajando, él sería capaz de valerse por sí mismo. Pero la realidad le recordaba que no era más que un niño con 2 años de entrenamiento físico. Al día siguiente, le pediría a su madre que lo entrenara como un shinobi de verdad. Para convertirse en alguien en quien se pudiera confiar en caso de necesidad, en lugar de estar siempre a la deriva. Al percibir que alguien estaba lleno de intensos sentimientos de autodesprecio y pavor, Naruto levantó la vista. ¿Isane-san? Dijo Naruto confundido mientras miraba a la mujer en cuestión. Isane seguía vestida con su uniforme Anbu mientras permanecía a unos pocos metros de él. El hecho de que aún llevara puesto el uniforme lo desconcertó, pero era más o menos la sensación que percibía en ella. Naruto-kun, dijo Isane, con la voz quebrándose hacia el final, lo que desconcertó aún más a Naruto. La chica de cabello negro se acercó a él y se sentó a su lado. Una ráfaga de viento los golpeó a ambos mientras Naruto contemplaba a la hermosa mujer que lo acompañaba. Su cabello color medianoche ondeaba al viento, libre de la diadema que sostenía en la mano. Los fríos ojos de Onix de Isane lo miraban fijamente mientras una sonrisa triste se dibujaba en su rostro. ¿Acabas de llamarme Naruto-kun?, preguntó Naruto, dándose cuenta por fin de lo que había dicho. Esta princesa de hielo se refería a él con cariño, algo que nunca había hecho antes. Supongo que he sido un poco fría contigo, ¿eh? Dijo Isane, mientras la sonrisa en su hermoso rostro se desvanecía un poco. Naruto sintió que su estado de ánimo depresivo empeoraba cuando Isane apartó la mirada y contempló la luna. Le resultaba extraño ver a la estoica Uchiha actuar así. Estaba tan acostumbrado a verla impasible ante todo. Ambos hemos tenido un día difícil, ¿eh? Dijo Naruto mientras seguía la mirada de Isane. ¿Verdad que sí?, dijo Isane. Su voz impasible se quebró mientras se frotaba la cara. ¿Qué te pasó? Bueno, alguien intentó matarme, respondió Naruto. Aunque seguía angustiado por lo sucedido, sentía que sus problemas eran insignificantes comparados con los de ella. ¿Qué?, dijo Isane. Su voz sonó como un gruñido mientras se giraba para mirarlo. Naruto se quedó paralizado. El Sharingan de Isane lo miraba fijamente a los ojos. La expresión sombría de su rostro se transformó en furia. Por un instante, vio lo que supuso que era una versión diferente o una mutación del Sharingan. En sus ojos, antes de color onix, ahora había un molinillo de 3 aspas girando a gran velocidad. Esos ojos rojos como la sangre recorrieron todo su cuerpo antes de que su mirada se ralentizara y volvieran a ser sus ojos color onix. Al menos estás a salvo, comenzó Isane con un suspiro. ¿Sabes lo peligrosa que es nuestra vida, Naruto-kun? Esta no será la última vez que alguien intente quitártela. Tendrás que ser fuerte si sigues este camino, y aún más si quieres proteger a quienes te rodean, terminó Isane, mientras él sentía que su rabia se transformaba de nuevo en autodesprecio. ¿Así es como eres tan fuerte?, preguntó Naruto mientras Isane lo rodeaba con un brazo y lo acercaba más a ella. No diría que soy fuerte. Una persona fuerte puede perseverar y protegerse ante cualquier adversidad, pase lo que pase, dijo Isane. Su voz le sonó amarga a Naruto. Por más que lo intentaba, no lograba comprender qué le pasaba. Prometo hacerme fuerte entonces. Lo suficientemente fuerte como para protegerte a ti y a nuestras familias, dijo Naruto con determinación, mirando al joven de cabello negro que estaba a su lado. No le hagas una promesa a una chica si sabes que no puedes cumplirla, dijo Isane con una sonrisa mientras le tocaba la frente. ¿Nee-san? Naruto sintió que Isane se tensaba al oír la voz de Satsuki. Los sentimientos que había percibido en Isane antes se intensificaron, especialmente la sensación de temor.
La mayor de las hermanas Uchiha suspiró al levantarse de su lado. Su rostro volvió a ser impasible, pero en su interior, él sabía que estaba sumida en una profunda confusión emocional. Los siguientes instantes le parecerían una eternidad a Naruto al ver cómo la expresión del rostro de Satsuki cambiaba de felicidad a un dolor inmenso. Satsuki lanzó un grito que seguramente despertó tanto a su madre como a Mikoto, quien se desplomó al suelo. Él corrió inmediatamente al lado de su amiga. Satsuki se retorcía en el suelo de madera mientras Naruto hacía lo posible por sujetarla. Isan. Comenzó Naruto mientras miraba a Isane. Las lágrimas corrían por el rostro de Isane mientras cerraba un ojo. Una expresión de puro arrepentimiento se reflejaba en su cara. Al instante siguiente, desapareció en una ráfaga de viento. ¿Qué pasó?, gritó Kushina mientras salía corriendo. Yo. Isane hizo esto, dijo Naruto. Estaba teniendo una conversación normal con ella, y ella hizo esto. No parecía que quisiera hacerlo, así que ¿por qué lo haría? Mikoto y Kushina hacían todo lo posible por ayudar a Satsuki, que se retorcía de dolor. Los ojos de Satsuki se abrieron brevemente, permitiéndoles a las tres ver su Sharingan de un solo tomoe girando erráticamente antes de que perdiera el conocimiento. Mikoto la levantó del suelo y se alejó rápidamente, presumiblemente para llevar a su hija al hospital. Quédate aquí, Naruto, dijo Kushina con voz severa mientras invocaba un clon y seguía rápidamente a su amigo. El clon de Kushina condujo rápidamente a Naruto de vuelta a la casa mientras ajustaba la barrera que la rodeaba. Sintió mareo al desplomarse en el sofá que tenía detrás. Su mente estaba confusa mientras intentaba asimilar todo lo que había sucedido ese día. Pensar que había sido un día tan normal y que se había convertido en un caos total. Una breve nota del autor. Solo quería hablar del harem porque estoy seguro de que alguien podría decir lo contrario después de este capítulo. Ninguna de las mujeres del harem de Naruto se acostará con ningún otro hombre que no sea el propio Naruto. La luna brillaba en lo alto del cielo, iluminando con sus rayos el bosque. Una mancha negra se movía de árbol en árbol. Dicha mancha se detuvo en una rama mientras miraba hacia la luna. Lo siento mucho, Satsuki-chan, mamá, pensó Isane mientras sus ojos rojos como la sangre miraban al cielo. Nubes de color gris oscuro se acercaban rápidamente. Los inconfundibles presagios de tormenta estaban presentes. Un fuerte trueno resonó por todo el bosque. El Sharingan de Isanes pudo distinguir los relámpagos en el cielo mientras comenzaba a llover. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro al recordar lo que había hecho antes. Empezó a saltar de árbol en árbol. El don de su clan maldito era revivir una y otra vez en su mente los recuerdos de aquella noche. Isane sintió que le temblaban las manos antes de apretarlas en puños. Ya las tenía manchadas con la sangre de sus enemigos. Ahora, además, podía añadir a su familia a la lista. Sentía que su alma estaba contaminada mientras intentaba borrar esos recuerdos de su mente. Había tantas cosas que Ravenete quería hacer. Sentía un deseo irrefrenable de acurrucarse y llorar desconsoladamente. Quería abrazar a su hermana menor y a su madre y pedirles perdón. Quería preservar la frágil paz de las naciones elementales, así que masacró a todo su clan. Ahora podía perseguir cualquiera de sus aspiraciones. Al llegar a un acantilado escarpado, Isane se detuvo y miró hacia el oscuro abismo. La lluvia había empapado por completo su ropa, cuyo uniforme ambú se ceñía a su esbelta figura. Sentía cómo su cabello negro, que enmarcaba su rostro, se le pegaba a la cara mientras las gotas de agua resbalaban por sus mechones. Al dar un paso al vacío, se encontró cayendo al abismo. El aire que le rozaba la cara intensificaba aún más el frío de la lluvia, mientras ignoraba el gélido frío que se le metía hasta los huesos. Este mundo injusto la había obligado a exterminar a su clan. No tenía otra opción. Su familia se habría visto envuelta en una guerra civil a gran escala que habría provocado otra gran guerra. Se encontró ante la disyuntiva de si la muerte de unas 150 personas o de miles de personas fallecidas. La decisión era suya y solo suya. Al menos con la primera opción, pudo negociar con el tercer Hokage para garantizar la seguridad de su madre y su hermana. La guerra se evitó gracias a la muerte de todo su clan. Su familia directa estaba a salvo. Sin embargo, ahora era considerada una ninja renegada de rango S. Todo esto con tan solo 15 años. Si hubiera tenido más tiempo, tal vez habría encontrado la manera de evitar todo ese derramamiento de sangre sin sentido. Lamentablemente, el tiempo era un bien escaso para ella.
Se repitió varias veces que este era el mejor resultado posible. Sin embargo, ni siquiera podía obligarse a creerlo. Tras la desaparición del clan Uchiha, se había creado un enorme vacío de poder. Estaba segura de que el clan Hyuga intentaría hacerse con el control. Una punzada de culpa y arrepentimiento la invadió al clavar un kunai en la pared del acantilado para frenar su caída. La despreciable ley de reacción anticrimen seguramente se aplicaría a un par de personas. Kushina, Tsunade y Naruto serían sin duda los tres primeros a quienes se les impondría este acto. Probablemente Kushina y Tsunade simplemente los mandarían a la mierda, aunque aún así les afectaría. Se impusieron algunas consecuencias si no se cumplía con la ley. La más básica consistía en un simple aumento de los impuestos sobre los bienes, que se incrementaba cada mes. Llegaba un punto en que no se podía costear nada, lo que dejaba a la persona con dos opciones. O te casas con alguien o intentas escapar del pueblo. Isane rápidamente interrumpió ese pensamiento. No quería pensar en lo que le sucedería a causa de sus acciones. Así que empezó a pensar en otra cosa. Concretamente, en una persona. Naruto Uzumaki. Ella se veía reflejada en él, pero era diferente. Llevaba dentro la llama de la grandeza. Sabía que lograría grandes cosas, con suerte, cosas buenas. Solo necesitaba un pequeño empujón. Confiaba en Naruto para que protegiera a su familia y a la suya. Kushina y Tsunade, junto con Mikoto, habían sido sus modelos a seguir. Jamás quiso ponerlas en una situación así. Era una carga enorme para un niño de 10 años, pero ella estaba segura de que perseveraría. Solo esperaba que Naruto fuera tan impredecible como su madre. Luego estaba su hermana. Kami la había torturado con su Tsukiyomi. Satsuki probablemente quedó marcada de por vida por su negligencia. Ella solo intentaba ayudar. Dentro del Tsukiyomi que le había infligido a Satsuki, le había dejado mensajes sutiles. Su hermana menor lo recordaría gracias a que su Sharingan se activó y memorizó cada detalle. Probablemente Satsuki la odiaría por el resto de sus vidas, pero ella solo quería asegurarse de saber la razón de la desaparición de sus clanes. Era solo por si acaso moría antes de que Satsuki pudiera averiguarlo. Sin embargo, el mundo turbulento en el que vivían siempre arruinaba los planes de la gente. Isane no recordaba cuánto tiempo había pasado en el desfiladero mientras contemplaba su reflejo en el agua que corría. Los brillantes rayos de la luna apenas la alcanzaban allí abajo. Pero eso no importaba. Gracias a esos ojos malditos, podía verlo todo con claridad. Llegas tarde, dijo una voz fría y monótona desde la oscuridad. Apartando la mirada del canal, Isane observó con cansancio al hombre enmascarado que emergió de las sombras. No había percibido su presencia antes. Era como si se hubiera materializado de la nada. Sin embargo, reconoció su voz y su largo cabello negro. El hombre la había ayudado esa misma noche a exterminar a su clan. Madara Uchiha, en carne y hueso, estaba frente a ella. El nombre por sí solo bastó para que le recorriera un escalofrío por la espalda. Había una razón por la que aún se le temía en todas las naciones elementales. Hubo complicaciones, murmuró Isane al pensar en sus dos compañeros de equipo a quienes había matado. Era más bien una excusa, aunque estaba segura de que el hombre había descubierto su mentira. No iba a decirle que había hecho varias pausas en su viaje para evitar derrumbarse. Sin embargo, no podía percibir la reacción del hombre debido a su máscara naranja quemada. Lo único que veía era el único ojo Sharingan que la miraba fijamente. Madara ni se molestó en decir nada mientras pasaba junto a ella, río abajo. Isane siguió al hombre impasible, intentando no pensar demasiado. Enseguida divisó una pequeña barca varada junto al canal. Alzó una ceja al ver a Madara subir a bordo, pero no dijo nada mientras la empujaba hacia el agua. Isane se lanzó al agua justo antes de que la corriente los arrastrara por el desfiladero. Sintió una punzada de soledad en el corazón. Por primera vez en su vida, estaba completamente sola. Kushina suspiró mientras se pasaba una mano por sus mechones carmesí. Sus ojos violetas seguían a su mejor amiga, que caminaba de un lado a otro. Durante las últimas 2 horas, tanto ella como Mikoto habían estado sentadas en la sala de espera. El cabello de Mikoto estaba revuelto y sus ojos inyectados en sangre. Su habitual porte majestuoso había desaparecido por completo. En ese momento, lucía hecha un desastre. Tampoco podía culparla. De hecho, sentía compasión por ella. Ambos clanes habían sido prácticamente borrados de la faz de la tierra.
Si bien Uzushigakure había sido destruido por aldeas hostiles, el clan Uchiha fue aniquilado por uno de sus propios miembros. La pelirroja solo podía imaginar cómo se sentía su mejor amiga en ese momento. Toda su familia, excepto sus 2 hijas, había desaparecido. Una de ellas era una fugitiva de rango S, mientras que la otra se encontraba en estado crítico. Pensar que hace apenas un par de horas todo iba bien. Gracias de nuevo, mundo, por ser tan imbécil. Otra vez. Pensó Kusina con amargura mientras empezaba a pensar en su hijo. Con todo el caos reinando, se encontró dejándolo solo en casa otra vez. Claro, tenía un clon de sombra que lo vigilaba, pero no era ella misma. Solo podía imaginar cómo se sentiría en ese momento. Había visto la expresión en el rostro de su pequeño justo antes de huir con Mikoto. Jamás había visto en su vida una expresión de traición en su rostro. Sus ojos violetas reflejaban confusión mientras ella corría tras Mikoto. Solo esperaba que estuviera bien. Mordiéndose el pulgar, Kusina cerró los ojos mientras sus pensamientos seguían fluyendo. Sabía cómo se sentía al ser él una carga constante, como si fuera basura. Pero no era así en absoluto. Al contrario, él era la única fuerza que la impulsaba en su vida. Sin embargo, ella simplemente no sabía cómo ayudarlo. Cada vez que se ofrecía a hablar con él sobre sus problemas, él la ignoraba, diciéndole que no se preocupara. De hecho, la única vez que logró que hablara, él fue vago sobre sus problemas. Naruto era muy terco. Igual que ella. A veces le daban ganas de darle una bofetada por comportarse de forma tan estúpida. Aunque sabía que probablemente lo malinterpretaría. No quería que se sintiera peor de lo que ya se sentía. Cuanto más tiempo observaba a Mikoto pasearse de un lado a otro, más deseaba estar junto a Naruto. Eso le quedó claro a Kusina. Al llegar a casa, iba a colmar a Naruto de amor. Sabía que la vida era demasiado corta para estar siempre deprimida. Además, estaba harta de verlo forzar una sonrisa cuando le preguntaba si estaba bien. Hoy iba a hacerle sentir amado y querido. Hablando de tiempo, planeaba anunciar su retiro de Anbu al Hokage más tarde hoy. Claro, ser Jonin generalmente significaba ganar un poco menos. Aunque eso significaba que finalmente tendría más tiempo para estar con su hijo. El sonido de la puerta del quirófano al abrirse la sacó de sus pensamientos, y ella y Mikoto corrieron hacia Tsunade. Tsunade vestía su atuendo habitual a pesar de las protestas de quienes la rodeaban. Llevaba el cabello rubio recogido en 2 coletas mientras se frotaba la cara. Incluso a pocos metros de distancia, Kusina podía ver las ojeras bajo los ojos marrones de Tsunade. Tsunade parecía completamente agotada. ¿Cómo está?, preguntó Mikoto con desesperación. Se podía oír el miedo en su voz cuando cruzó la mirada con Tsunade. Físicamente, Satsuki está perfectamente sana. No le encuentro ningún problema, comenzó Tsunade con una mirada compasiva. Aunque, mentalmente, no estoy segura. Solo el tiempo lo dirá, terminó la rubia de pechos voluptuosos mientras posaba una mano reconfortante sobre el hombro de Mikoto. Estamos aquí para ti, Miko-chan, dijo Kusina con voz tranquilizadora mientras abrazaba a su mejor amiga. Kusina sintió una punzada de compasión al ver que las lágrimas volvían a asomar en los ojos de sus amigas. Le acarició la espalda a Mikoto con movimientos suaves mientras recordaba el pasado. Ella había estado en la misma situación años atrás. Mikoto había estado ahí para ella entonces, así que estaría ahí para ella ahora. ¿Por qué no se mudan tú y Satsuki-chan con Naruto y conmigo?, propusieron Kusina. No quería que Mikoto ni Satsuki volvieran al complejo Uchiha, no después de lo que había ocurrido allí, ¿estás segura? No quiero que las interrumpamos, preguntó Mikoto, mirándola. Esos ojos color carbón la observaban con una mezcla de esperanza y alivio. Estoy segura, asintió Kusina mientras el abrazo de Mikoto se hacía aún más fuerte a su alrededor. Su abrazo se interrumpió cuando Tsunade carraspeó. Mikoto se apartó de ella mientras ambas miraban a la Sanin. ¿Cómo está Naruto?, preguntó Tsunade mientras la miraba fijamente a los ojos. Se quedó dormido en el sofá hace un par de horas. Kimiko lo está cuidando ahora mismo, respondió Kusina, sintiendo una punzada de culpa en el pecho. Tsunade simplemente suspiró al verla. Bueno, ustedes dos pueden irse a casa. Cuando Satsuki despierte, me aseguraré de acompañarla personalmente a casa de Kusina, dijo Tsunade sonriéndoles. Gracias de nuevo, Onee-chan, dijo Kusina mientras abrazaba a su hermana mayor adoptiva.
Lo que sea por mi molesta hermanita, respondió Tsunade mientras le devolvía el abrazo. Imbécil, murmuró Kusina, lo que provocó que la rubia mayor se riera mientras las dos se separaban del abrazo tras unos instantes. Ven aquí, dijo Tsunade, señalando a Mikoto con los brazos abiertos. Mikoto se quedó allí parada, con cautela, mirando a Tsunade. La joven de cabello negro parecía no saber qué hacer. Kusina se acercó por detrás y la empujó suavemente, haciendo que Mikoto tropezara y cayera en el abrazo de Tsunade. Mikoto siempre había sido muy reservada con sus muestras de afecto. Antes de que pudiera escapar, los brazos de Tsunade ya la habían envuelto. Recuerda que no estás sola en esto. Kushi-chan, Naruto y yo estamos aquí para ayudarte a ti y a Satsuki, susurró Tsunade, lo suficientemente alto como para que ella la oyera. Mikoto dejó de intentar escapar del agarre de Tsunade y se quedó paralizada. Kusina sonrió al ver a su figura de hermana adoptiva consolando a su mejor amiga. Tsunade definitivamente no era la persona más educada. De hecho, era bastante antipática. Aunque tenía un corazón muy cariñoso con sus amigos y familiares. Tal como lo había dicho Mito, aunque su apellido fuera Senju, era una Uzumaki de pies a cabeza. Muchísimas gracias a los dos, murmuró Mikoto con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras devolvía el amable gesto. Puede que la vida los hubiera golpeado constantemente, pero ella tenía la sensación de que si estaban juntos, siempre lograrían recuperarse. La creciente esperanza de Kusina por el futuro pronto se convirtió en ansiedad al ver a un hombre enmascarado acercándose. Que un miembro de Anbu se enfrentara a alguien después de un desastre nunca era buena señal. Esperaba que el hombre se acercara a Mikoto y comenzara a hablar con ella. Se la pudo ver sorprendida y muy ansiosa cuando el hombre se detuvo frente a ella. ¿Uzumaki Kusina?, preguntó el hombre. Literalmente solo había dos personas con cabello carmesí en Konoha, pero ella asintió de todos modos. El Hokage ha solicitado tu presencia. Kusina asintió una vez más mientras el hombre desaparecía entre un remolino de hojas. Al mirar a Tsunade y Mikoto, notó la preocupación en sus rostros. Forzó una sonrisa tranquilizadora a pesar de la ansiedad que la invadía. Ambas sabían que se había dado cuenta, pero valía la pena intentarlo. Una citación del Hokage después de un suceso así nunca era buena señal. A pesar de la angustia que la embargaba, Kusina abandonó rápidamente el hospital y se dirigió a la torre de los Hokages. Cruzando los brazos, Kusina se enderezó un poco antes de entrar en la habitación donde la esperaba el Hokage. Ya se sentía nerviosa al acercarse a la torre. Ahora que estaba dentro, esos sentimientos se habían intensificado. Sin embargo, no quería parecer débil, así que hizo todo lo posible por mantener la calma. Tras respirar hondo, Kusina abrió la puerta y entró en la habitación, deteniéndose frente a Hiruzen y sus consejeros. La habitación era bastante modesta para los líderes de la aldea, pero a ella no le importó. ¿Puedo preguntar por qué me ha convocado, Hokage-sama?, preguntó Kusina con voz firme mientras inclinaba la cabeza ante Hiruzen. Como líder actual de su aldea, Hiruzen era el único al que debía mostrar respeto. Desconfiaba de Danzo por su reputación. Los otros dos no eran más que consejeros, así que, sinceramente, no sentía ninguna simpatía por ninguno de ellos. Hiruzen dio una última calada a su pipa antes de dejarla y mirarla a los ojos. Kusina-chan, estoy seguro de que ya te habrás enterado de la desaparición del clan Uchiha, preguntó Hiruzen con voz grave. Kusina podría haber resoplado ante la pregunta. A estas alturas, estaba segura de que era el tema de conversación entre todos los shinobi con autorización. De hecho, estaba con la matriarca Uchiha cuando recibió la noticia. Sí, respondió Kusina, a pesar de saber que Hiruzen ya conocía la respuesta. Había percibido al ejército de Anbu rodeando el hospital en el que se encontraba hacía apenas unos instantes. El ojo que le quedaba a Danzo se abrió mientras Kusina sentía una oleada de aprensión. La única vez que había visto al viejo halcón de guerra prestar atención o mostrar interés era cuando el tema se refería a la supremacía de Konoha. Fue entonces cuando supo con certeza que no le gustaría lo que venía a continuación. Kusina-chan, comenzó Hiruzen, dejando escapar un profundo suspiro. El anciano tenía una expresión preocupada en el rostro que ella dudaba que fuera sincera. No se puede ser un buen hombre y a la vez el líder de la nación más poderosa del mundo. Ella pensaba que Minato era así. Sin embargo, en el cumpleaños de Naruto, él le demostró que estaba equivocada. Desde entonces, siempre prestaba más atención a las personas para observar cómo actuaban.
Sé que te has negado a volver a casarte desde la muerte de Minato, pero con la desaparición del clan Uchiha, una gran parte de nuestras fuerzas militares se han ido, continuó el anciano antes de que ella lo interrumpiera. No, dijo Kushina con voz inexpresiva, esforzándose por no fulminar con la mirada al hombre. Sabía a dónde conducía toda esta farsa. De ninguna manera se estaba volviendo a casar y teniendo hijos por el bien de este pueblo, ni de ningún otro. Kushina-chan, solo te pido que vuelvas a encontrar el amor. El pueblo prosperaría con la ayuda de tus hijos, afirmó Hiruzen, manteniendo su tono paternal. Kushina se mordió la lengua para disimular la mueca de disgusto. Escuchar al Hokage intentando convencerla la enfurecía. No pensaba casarse con nadie en lo que le quedaba de vida. Quizás fuera una idea anticuada o ingenua de su parte, pero creía que Minato era el indicado para ella. Sin embargo, después de ver cómo selló con gusto al Kyuubi dentro de su hijo, perdió toda la fe en él. Al pensar de nuevo en el sellado de Naruto, sintió una mezcla de emociones. Debería haber protestado más. Debería haber hecho algo. Sin embargo, lo único que hizo fue seguir las instrucciones de Minato y ayudar a sellar al Kyuubi en su hijo. En todo caso, ella fue un fracaso para Naruto tanto como lo fue Minato. Me encanta Naruto, afirmó Kushina mientras el Hokage se limitaba a mirarla fijamente. ¿Seguro que has oído hablar de la ley de restauración de clanes?, preguntó Hiruzen mientras cruzaba sus viejos dedos. Sí, respondió Kushina con amargura, incapaz de evitar que la mueca de disgusto apareciera en su rostro. Solo quiero que tú y Naruto-kun sean felices. Por eso les doy tiempo para que encuentren un esposo de su elección, dijo Hiruzen con un tono amable. Repulsión, eso era todo lo que sentía Kushina en ese momento mientras fulminaba con la mirada a Hiruzen. Hiruzen podía aparentar ser un abuelo, pero no era más que una serpiente. De hecho, la única razón por la que Tobirama debió haberlo elegido como su sucesor fue porque era carismático y no un sociópata. ¿Acaso este acto se está perpetrando contra Naruto y contra mí?, preguntó Kushina mientras respiraba hondo en un intento por calmar la ira abrasadora que corría por sus venas. Así es. Tsunade también estará sujeta a esa ley, intervino Omura desde el lado de Hiruzen. Le estaba preguntando al Hokage, no a ti, imbécil, le espetó Kushina al hombre. Ya no tenía ganas de aguantar las tonterías de nadie. Tanto tú como Tsunade tendréis 5 meses para encontrar una pareja adecuada. Naruto tendrá 3 meses cuando alcance la mayoría de edad, dijo Hiruzen mientras miraba fijamente a Omura. Una oleada de furia la invadió mientras apretaba los puños con tanta fuerza que estaba segura de que sus nudillos estaban blancos. Una parte de ella quería preguntar por Satsuki y Mikoto. Sin embargo, rápidamente reprimió ese pensamiento. Eran solo celos mezquinos. Las quería como a su propia familia. Se alegró de que pudieran librarse de lo sucedido. Sin embargo, conociendo a Hiruzen, probablemente les haría lo mismo dentro de un par de meses. Teniendo esto en cuenta, comenzó Kushina, sin intentar disimular la furia en su voz, renuncio a la Anbu y a cualquier función relacionada con ella. Hiruzen la miró fijamente durante un largo rato. Ella se dio cuenta de que estaba considerando rechazar su petición. Sin embargo, un minuto después, asintió en señal de aceptación. Diablos, era lo mínimo que el viejo cabrón podía hacer. Aunque, viendo cómo actuaba el Hokage, dudaba que hubiera algún atisbo de amabilidad en ello. En todo caso, probablemente era una estratagema para intentar mantenerla leal a la aldea. Danzo y Hiruzen probablemente habían ideado este maldito plan. No solo planeaban resucitar al clan Uzumaki en Konoha con Naruto y ella, sino que también pretendían hacer lo mismo con Tsunade y los Senju. Era solo cuestión de tiempo, supuso, pero aún así la enfurecía. Con el clan Uchiha en plena actividad, representaban una parte considerable del ejército. Por eso no se les había impuesto la ley antes. Malditas serpientes, pensó Kushina con resentimiento. ¿Eso es todo?, preguntó con voz llena de rabia. Moría de ganas de largarse a ese edificio. En cuanto el Hokage asintió, ella salió furiosa de la habitación y cerró la puerta de un portazo. El crujido de las bisagras le produjo una punzada de satisfacción mientras bajaba corriendo las escaleras. No quería volver a pisar esa torre jamás. En ese momento, lo único que quería era desahogar su ira. Sentía la necesidad de romper muchas cosas. Pasándose una mano por su largo cabello carmesí, sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Su entusiasmo inicial por recuperarse de cualquier cosa se desvanecía rápidamente.
Kami, ¿qué iba a decirle a Naruto? Lo siento, cariño, pero los dos tenemos que tener pareja y tener un montón de hijos. Todo por el bien de la maldita aldea. En ese momento, era prácticamente una mancha borrosa en los tejados mientras se dirigía a un campo de entrenamiento para desahogar su ira. No tardó en llegar al campo de entrenamiento. Al acercarse a un árbol, Kusina lo golpeó con un puño potenciado con chakra. El árbol se tambaleó y crujió al caer. Ella no le prestó atención a la caída. Estaba más concentrada en cómo, o si, le daría la noticia a su hijo. Una ráfaga de viento recorrió el campo mientras Kusina negaba con la cabeza. Ya no iba a endulzarle la situación a Naruto. Era lo suficientemente mayor e inteligente como para comprenderla. Conociéndolo, incluso podría idear algo para aliviar sus dolencias. Dejó de pensarlo 2 veces y empezó a desahogar su ira en el campo de entrenamiento. Naruto abrió los ojos lentamente cuando el sol se coló entre las persianas y los rayos de luz le dieron de lleno en la cara. Un dolor punzante en la cabeza le hizo agarrarse el cráneo. Al mirar a su alrededor, se encontró en su cama. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que ya era mucho después del mediodía. Al ver que el día prácticamente había terminado, Naruto se dispuso a recostar la cabeza. Justo cuando su cabeza tocó la almohada, todos los recuerdos de la noche anterior invadieron su mente de repente, y sus ojos se abrieron de par en par. Se habría levantado de la cama de un salto si no fuera por la mano que se lo impidió. Al ver a la dueña de la mano, suspiró aliviado. Sentada a su lado estaba Kimiko Atake, hija del colmillo blanco. La bella mujer a su lado lucía una larga melena plateada que le cubría el ojo izquierdo, junto con su protector frontal. Su máscara negra permanecía en su lugar, vestida con su atuendo típico de Jonin. Sin embargo, su chaleco estaba desabrochado, dejando al descubierto sus generosos senos, apenas contenidos por una fina camisa gris. «¿Vas a matar a alguien con toda esa emoción tuya?», murmuró Kimiko mientras pasaba con destreza la página siguiente de su libro con una sola mano. «Kimiko-ne», comenzó Naruto, haciendo que la Jonin de cabello plateado lo mirara. «¿Qué pasó?», preguntó mientras la miraba fijamente a su único ojo color carbón. «Bueno, Izane asesinó a todo el clan Uchiha, excepto a su madre y a su hermana. Le puso un genjutsu a Satsuki, así que está en el hospital. Mikoto-sama y Kusina-sama están con ella en el hospital, según tengo entendido», explicó Kimiko mientras cerraba su libro. Aparte de Mikoto y sus hijas, le importaba muy poco el resto del clan Uchiha. Naruto suspiró mientras se frotaba la cabeza dolorida. Los vívidos recuerdos de la noche anterior aún rondaban por su mente. Su conversación con Izane era la más presente, justo antes del abrupto final con el grito escalofriante de Satsuki. Naruto sintió un nudo en el estómago al pensar en eso. Todos los sentimientos de Izane de la noche anterior ahora tenían sentido. Pero, ¿por qué haría algo que no quería hacer? Un golpe seco en la mesita de noche lo sacó de su ensimismamiento. Naruto miró y vio a Kimiko colocando un libro en la mesita. El título decía Icha Icha, volumen 4. «Kaa-chan te mataría si te viera leyendo eso», gimió Naruto mientras se frotaba la cabeza de nuevo. Sentía que el dolor de cabeza empeoraba. «Probablemente. Voy a buscarte un poco de agua», dijo Kimiko mientras salía de la habitación. Recostando la cabeza sobre la almohada, Naruto se cubrió el rostro con un brazo para protegerse del sol. Esperaba que Satsuki, Mikoto e Izane estuvieran bien. A pesar de lo que Izane había hecho, aún confiaba en que al menos estuviera a salvo. Una parte de él quería saber por qué Izane había hecho lo que hizo. Podía sentir toda la angustia que ella estaba experimentando mientras estaba sentada a su lado esa noche. Sin embargo, dudaba que lo averiguara pronto. «Aquí tienes», dijo Kimiko de repente a su lado, inclinándose para ofrecerle un vaso de agua. Ni siquiera la había oído caminar. Caminar en silencio le resultaba natural a estas alturas, concluyó. «Gracias», dijo Naruto mientras aceptaba el vaso de agua y se lo bebía de un trago. El frescor le alivió un poco el dolor de cabeza, pero probablemente necesitaría más. «¿Cómo estás?», preguntó Kimi en voz baja. Aquel ojo solitario, negro como el carbón, lo miraba con preocupación. «Estoy bien», respondió Naruto rápidamente. Un ligero roce en la nariz casi le hizo maldecir mientras miraba a Kimiko. A pesar de la máscara que llevaba puesta, pudo notar que le sonreía. Aunque también le dedicaba esa característica sonrisa con los ojos.
¿Sabes? Mentirme a mí o a tu madre no te llevará muy lejos, murmuró Kimiko, con la sonrisa aún en el rostro. ¿Vas a decirme cómo te sientes realmente o tengo que volver a darte un golpecito? Preguntó, mientras se preparaba para darle otro golpecito. Bien, bien, murmuró Naruto con irritación mientras levantaba una mano para disuadir a la mujer. Soy un desastre, afirmó simplemente mientras bajaba la mano. ¿Te importaría darme más detalles al respecto? Preguntó Kimiko mientras inclinaba la cabeza hacia él. Naruto abrió y cerró la boca varias veces mientras apartaba la mirada de Kimiko. Estaba tan acostumbrado a guardárselo todo dentro que hablar de ello le resultaba más difícil de lo que esperaba. Una parte de él empezó a recurrir a su viejo hábito, solo para ahorrarse el esfuerzo. No tienes que hablar de ello si te molesta tanto, dijo Kimiko mientras le ponía una mano en el brazo y se lo apretaba suavemente. La sinceridad en la voz de Kimiko finalmente logró doblegar su proverbial defensa. Kimiko y su madre siempre conseguían que hablara. Aunque, en realidad, era cuestión de tiempo. Al verse acorralado por la mujer que se preocupaba por él, dejó escapar un suspiro. Al sentir que Kimiko le tomaba la mano, él alzó la vista hacia ella. Tenía la mano libre cerca del rostro mientras él le bajaba la mascarilla negra, dejando al descubierto sus delicadas facciones pálidas. Había visto su rostro muchas veces, pero solo en ocasiones especiales. Por lo general, Kusina era la única que la convencía de quitársela para las fotos familiares. Siempre se había comportado de forma diferente con ellos, mostrándose más abierta y demás. Aunque, probablemente, solo se la dejaba puesta para evitar que todos los chicos la adoraran. ¿Cómo reaccionaste la primera vez que alguien intentó matarte? Preguntó Naruto mientras Kimiko lo miraba con su único ojo entrecerrado. Te devolví el favor, respondió Kimiko con sinceridad mientras apretaba con más fuerza la mano de él. Me quedé paralizado, dijo Naruto con una risa amarga. Un don nadie habría matado al heredero del famoso clan Uzumaki. Todo porque dudé, exclamó casi gritando la última parte, mientras su frustración aumentaba. ¿De qué sirvió todo el entrenamiento que recibió si ni siquiera podía usarlo para defenderse? Se estaba convirtiendo en ninja para proteger a sus seres queridos. ¿Cómo iba a hacerlo si le faltaba la determinación para matar a un hombre que intentaba matarlo? Kami sabe que la próxima vez que sucediera algo así, no dudaría en actuar. Cada persona es diferente, Naruto, dijo Kimiko intentando tranquilizarlo. ¿Cómo se supone que van a confiar en mí cuando luchemos contra un ninja de verdad? Gritó Naruto mientras intentaba levantarse de la cama, pero su mano se le escapó del agarre de Kimiko. No tenía ganas de estar en la cama. La sangre le hervía y sentía un impulso irrefrenable de romper algo. Siéntate, dijo Kimiko con un tono que no dejaba lugar a réplica. Naruto miró fijamente a la mujer por un instante. Sabía que discutir o pelear con ella no serviría de nada. Así que, a regañadientes, se sentó en el borde de la cama. Nadie espera que un alumno de primer año de la academia mate a nadie, comenzó Kimiko mientras le agarraba el puño cerrado. No hay nada de malo en que alguien te rescate. Incluso las personas más fuertes necesitan ser salvadas a veces. Preferiría no tener que ser rescatado todo el tiempo, murmuró Naruto mientras apartaba la mirada del atractivo rostro de Kimiko. Solo quiero convertirme en alguien en quien se pueda confiar cuando llegue el momento. Y así serás, dijo Kimiko con una sonrisa mientras le masajeaba el puño. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Naruto con una ceja arqueada mientras se giraba para encontrarse de nuevo con su mirada. Bueno. Me tienes a mí, a tu madre y a Mikoto-san apoyándote, respondió Kimiko con una expresión pensativa. Al instante siguiente, una sonrisa traviesa apareció en su rostro. Además, dentro de un par de años recibirás todo el entrenamiento que te ofrece este lugar. ¿Por qué tenemos que esperar un par de años? Dijo Naruto, con una sonrisa que apareció en su rostro por primera vez ese día. Entrenar siempre era algo que esperaba con ilusión. No solo se haría más fuerte gracias a ello, sino que también podría pasar tiempo con su familia. Pensé que te daría un poco más de miedo entrenar conmigo, dijo Kimiko, haciendo un puchero. Kaa-chan puede ser bastante dura con sus entrenamientos, dijo Naruto con expresión inexpresiva, encogiéndose de hombros. Puede ser bastante dura, ¿verdad? Recordó Kimiko con una sonrisa cariñosa en el rostro. Kimiko lo obligó a hacerse a un lado mientras se sentaba junto a él en la cama. Los siguientes minutos transcurrieron en silencio, disfrutando de la compañía del otro.
De hecho, hablar con alguien lo hacía sentir mejor. Aunque no lo convertiría en un hábito, se sentiría más cómodo desahogando sus frustraciones. Naruto, no importa cómo te sientas. Solo quiero que sepas que estoy feliz de tener un hermanito como tú, dijo Kimiko, rompiendo el silencio mientras le daba un beso en la cabeza. Antes de que pudiera responder, el estómago de Kimiko rugió con bastante fuerza, lo que provocó que apartara la mirada tímidamente. Déjame prepararte algo, dijo Naruto entre risas mientras se levantaba de la cama y salía de la habitación. El único ojo de Kimiko se iluminó al oír hablar de su cocina, y prácticamente saltó de la cama y lo siguió. Nunca entenderé cómo tu cocina es ya mucho mejor que la mía, dijo Kimiko con un puchero mientras miraba su plato vacío. Tú fuiste quien me enseñó a cocinar. Además, no era nada del otro mundo, dijo Naruto mientras recogía los platos vacíos. La comida consistía en un sencillo katsu de cerdo con col rallada de acompañamiento. Mientras Naruto lavaba los platos, sus pensamientos se dirigieron a su familia. Esperaba que Satsuki y Mikoto estuvieran bien. Conociendo a su madre, seguramente estaba muy preocupada. Ojalá volvieran pronto a casa. Ya había preparado comida extra para todos. Tu madre está de regreso, dijo Kimiko, lo que provocó que él se girara bruscamente para mirarla. En el fondo, esperaba ver una sonrisa en su rostro. Se quedó desconcertado al ver la expresión de conflicto en su cara. Ver esa expresión le tranquilizó. Naruto supuso que se sentiría aliviada cuando Kushina regresara. Sin embargo, a juzgar por la forma en que prácticamente abrió la puerta, pronto descubriría por qué tenía esa expresión en el rostro. «Estúpidos hijos de puta», gritó Kushina mientras una mesa salía volando por la entrada. Kushina entró al comedor. Una expresión de furia se dibujó en su rostro, visiblemente nervioso, mientras los miraba. Sus pantalones deportivos grises y su camiseta naranja se le pegaban al cuerpo. Gotas de sudor le corrían por la cara mientras soltaba un suspiro. Respiraba hondo por la nariz mientras se sentaba a la mesa de la cocina. Parecía furiosa, como una reina. Naruto actuó con rapidez, llenó un vaso de agua y se lo ofreció a la mujer furiosa. Gracias, cariño, dijo Kushina con una leve sonrisa mientras comenzaba a beber el agua fría. Naruto pudo sentir la rabia y la tristeza que emanaban de la mujer mientras se acercaba a ella. No era la primera vez que la veía enfadada o triste, pero sí la primera vez que percibía la intensidad de esas emociones en ella. Con solo verla temblar los labios y apretar las manos contra el cristal, sintió un impulso irresistible de abrazarla. A diferencia de él, Kushina expresaba sus sentimientos con mucha franqueza. Verla reprimirlos era desgarrador. Él había sido una persona bastante reservada durante la mayor parte de su vida. A partir de ese momento, eso iba a cambiar. Kushina lo miró confundida mientras él estaba a su lado. Inclinándose, la rodeó con sus brazos y la abrazó. Sintió cómo su confusión se transformaba en felicidad al dejarse llevar por el abrazo. Aún conservaba cierto rastro de enfado, pero por ahora, sobre todo, se sentía feliz. ¿Te sientes mejor?, preguntó Naruto, ignorando las gotas de sudor que se filtraban en su ropa. Sigo enfadada, pero sí, un poco. ¿Qué te pasa?, preguntó Kushina, inclinando la cabeza para mirarlo. Sus curiosos ojos violetas se encontraron con los suyos. ¿Acaso necesito una razón para abrazar a mi madre?, preguntó Naruto mientras Kushina lo miraba con los ojos entrecerrados. Sí, no era muy convincente. Está bien, parecía que la necesitabas, dijo, cediendo ante su mirada. Gracias, Naruto. Lo necesitaba, pero necesito que te sientes, dijo Kushina con un suspiro de frustración. Naruto sintió que la ira volvía con fuerza al sentarse frente a ella. Ver a su madre autoritaria, tan alterada por cualquier cosa, lo ponía nervioso. Que ella reaccionara así significaba que lo que hubiera pasado era algo muy grave. Kushina se pasó las manos por su larga melena roja mientras dejaba escapar un profundo suspiro. ¿Te han enseñado sobre la Kra en la academia, verdad?, preguntó Kushina, sin siquiera intentar endulzar lo que implicaría esa conversación. De reojo, Naruto notó que Kimiko se tensaba al oír mencionar el acto, mirándolos con los ojos muy abiertos a él y a Kushina. Como pertenecía a un clan, por supuesto que sabía que era la Kra. Sin embargo, eso no significaba que no le sorprendiera oírlo. ¿Esto tiene algo que ver con Izane?, preguntó Naruto mientras apretaba los puños. Si se le aplicara la ley de reconciliación a Kushina, tendría que casarse con alguien o se vería obligada a hacerlo.
Ahora bien, si ella decidiera casarse de nuevo por voluntad propia, él se sentiría un poco molesto, pero al final, solo quería que ella fuera feliz. Sin embargo, nada bueno ha salido nunca de la CRA. Supongo que Kimiko te contó sobre la masacre del clan Uchiha. Preguntó Kusina mirando al joven de cabello plateado. Ante su asentimiento, continuó. Ahora que se han ido, Konoha ha perdido una gran parte de su fuerza militar. Quieren que tú, Tsunade y yo ayudemos a compensar esa pérdida, dijo Kusina apretando los dientes. Al oír el sonido de un vaso romperse a sus espaldas, Naruto se dio la vuelta y vio a Kimiko con cara de furia mientras empezaba a pasearse de un lado a otro en la cocina. Después de todo lo que ya has sacrificado por esta aldea, ¿los ancianos quieren casarte con algún hombre y convertirte en una simple vaca reproductora? Dijo Kimiko con furia en la voz. Para Kimiko y Kusina, estar tan enfadadas debió de ser un verdadero infierno. Aunque él las entendía perfectamente. Quizás solo tenía 10 años, pero su mente no paraba de pensar en cómo evitar que se casaran. Nunca es suficiente, dijo Kusina con voz quebrada al ver que las lágrimas le llenaban los ojos. ¿Por qué no nos vamos del pueblo? Preguntó Kimiko mirándolos a los dos. Simplemente empaquemos algunas provisiones y desconectémonos del mundo. ¿Y a dónde iríamos? Nos perseguirían ninjas de Konoha y de otras aldeas cuando se enteraran de nuestra partida, afirmó Kusina mientras cerraba los ojos. Naruto sabía que abandonar la aldea era impensable para ellos, por mucho que le costara admitirlo. Solo sería una carga. ¿Y ahora qué hacemos? No voy a quedarme de brazos cruzados mientras te obligan a casarte con una estúpida imbécil. Gritó Kimiko. Tenía la cara roja de rabia mientras respiraba hondo. Siéntete y relájate. Yo también estoy cabreada, pero no vamos a encontrar una buena solución si solo nos dedicamos a gritar, dijo Kusina con una sorprendente moderación. Naruto dejó de prestar atención a las dos mujeres mientras discutían posibles planes. Para su gran disgusto, no lograba encontrar ninguna manera de evitar la situación en la que se encontraban. Por ahora, lo único que podía hacer era hacerse más fuerte. Así, tal vez en el futuro podrían abandonar la aldea si aún lo deseaban. Aunque, para entonces, todos se habrían visto obligados a casarse. Eso era algo que quería evitar a toda costa, pero ¿cómo lo lograría? Ver el rostro derrotado de Kusina, junto con escuchar a Kimiko proferir una serie de maldiciones, le hizo perder el corazón. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. La agencia tributaria canadiense solo exigía que te casaras con alguien. No especificaba con quién, siempre y cuando tuvieras hijos. Entonces, la CRA exige que te cases con alguien, ¿verdad? Preguntó Naruto. Solo quería confirmarlo. Por desgracia, sí, respondió Kusina. Su voz sonaba derrotada, aunque él aún podía ver claramente la frustración en su rostro. Y los hombres, según esa ley, tienen que casarse con un mínimo de 4 mujeres, ¿verdad? Preguntó Naruto una vez más, mirando a Kimiko y Kusina. Tras recibir un asentimiento de ambas, continuó. ¿Por qué no me caso con ustedes, Tsunade, Satsuki y Mikoto? Probablemente sea solo cuestión de tiempo para ellas dos, ya que son las últimas portadoras leales del Sharingan. Kusina y Kimiko simplemente lo miraron fijamente. Su madre parecía, bueno, estupefacta. Ella le había enseñado a hacer lo que fuera necesario para proteger a su familia. Si tenía que casarse con ellas para protegerlas, ¿por qué no lo haría? ¿Y no te importaría casarte con tu propia madre? Sabes que al final querrán tener hijos, ¿verdad? Preguntó Kusina con expresión seria. Sin embargo, él podía percibir en ella una cierta felicidad. Si eso significara que no tuvieras que casarte con un hombre cualquiera al que no amas, entonces sí, no tendría problema, dijo Naruto mientras jugueteaba con sus dedos. Todos ustedes significan el mundo para mí y los amo a todos. Aunque, podría entender si no quisieran. El incesto ya no era bien visto en su mundo. Aparte de los clanes de linaje que lo practicaban, en realidad estaba mal visto. Puede que su declaración haya sonado extraña viniendo de un niño de 10 años, pero lo decía en serio. Haría lo que fuera necesario para protegerlos. Kusina lo miró con una expresión impasible. Sin embargo, él pudo percibir la aprensión, la sorpresa y, finalmente, la alegría ante su declaración. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras exhalaba un suspiro de alivio. Sin embargo, había una persona triste en la habitación. Lo que percibió en Kimiko le sorprendió un poco.
La mujer mayor desprendía una sensación de soledad y anhelo. Naruto no recordaba haber sentido ningún sentimiento apasionado hacia Kimiko. Sin embargo, supuso que probablemente ella lo disimulaba muy bien. De hecho, de ella había sacado la idea de reprimir todas sus emociones. Yo también podría casarme con Kimiko. Solo para complacer a los ancianos, añadió Naruto mirando a Kimiko. Kimiko se llenó de alegría y rápidamente se cubrió el rostro con la máscara. Él sonrió al ver cómo intentaba ocultar su rubor. Por primera vez ese día, la casa de los Uzumaki se llenó de risas. Naruto sabía que la vida se iba a complicar muchísimo a partir de ahora. Sin embargo, también les depararían dificultades y alegrías. Las afrontaría todas y perseveraría. Agachado sobre la rama de un árbol en el campo de entrenamiento, Naruto respiraba hondo lo más silenciosamente posible. Sus ojos violetas escudriñaban el bosque a su alrededor en busca de cierto rubio que, según su parecer, intentaba matarlo. El suelo tembló repentinamente cuando el árbol en el que estaba se inclinó hacia adelante, seguido por la mayoría de los demás árboles que lo rodeaban. Gracias a la agilidad adquirida con su entrenamiento constante, Naruto saltó del árbol y esquivó por poco los troncos que caían a su alrededor. Al tocar tierra, alzó la vista y concentró su chakra al percatarse de que un árbol se abalanzaba sobre él. Aunque podía apartarse con relativa facilidad, quiso poner a prueba su habilidad. Concentrándose, Naruto invocó su chakra formando un escudo dorado para evitar que el árbol cayera sobre él. Sonriendo, se hizo a un lado mientras desactivaba su habilidad. Sin embargo, el vello de su nuca se erizó al instante mientras escudriñaba el área a su alrededor. Ya fuera por una corazonada o no, Naruto giró a la izquierda y vio a una rubia voluptuosa que corría hacia él. «Te has expuesto por completo», gritó Tsunade mientras lanzaba un puñetazo potenciado con chakra hacia Naruto. No pudo esquivar el ataque debido a la velocidad de Tsunade, así que optó por invocar al menos 3 escudos de chakra. Entrecerró los ojos y apretó los dientes al oír y sentir cómo los 2 primeros escudos se hacían añicos por completo debido al inmenso poder de Tsunade. Antes de que ella pudiera destruir el último, intentó avanzar. Invocó múltiples espadas de chakra a su alrededor. Con un simple movimiento de su mano, Naruto las lanzó todas hacia Tsunade. La rubia ni se inmutó ante la lluvia de espadas que se dirigía hacia ella. Simplemente agarró un tronco caído y lo usó como escudo. Mientras tanto, Naruto intentaba alejarse de la princesa Senju. Sabía que era inútil enfrentarse a ella a corta distancia. Hasta los más ingenuos lo sabían. Así que, durante las últimas 2 horas, se había dedicado a intentar sobrevivir. Al principio, se enfrentó a Tsunade de frente, aunque Naruto rápidamente se dio cuenta de que definitivamente no quería hacerlo. La mujer había resistido o esquivado la mayoría de sus ataques con facilidad, y había destrozado casi todas sus defensas sin dificultad. La diferencia en habilidad y experiencia era evidente. Después de todo, Tsunade había luchado en la Segunda Guerra Shinobi y había sido entrenada por Hiruzen Sarutobi. La mujer poseía los conocimientos y la fuerza para derrotar a la mayoría de sus enemigos. Naruto no tenía ninguna duda de que probablemente era una de las personas más fuertes que conocía. Invocando aún más espadas y diversas armas, Naruto señaló a Tsunade, invitándolas a atacar el tronco. Con su constante bombardeo, la madera comenzó a astillarse lentamente. Tras el impacto, sus armas de chakra desaparecieron al agotarse el chakra almacenado en ellas. Sin embargo, el daño permaneció. Finalmente, debido a que el tronco estaba prácticamente destruido, Tsunade arrojó los restos hacia Naruto. Sonrió mientras golpeaba el suelo. La tierra se derrumbó, provocando que el pelirrojo cayera al abismo. Saltando al agujero en el suelo, Tsunade agarró a Naruto y lo levantó de la tierra. Lo puso de pie y lo observó con una sonrisa mientras él se sacudía la ropa con desgana. Sin duda, había mejorado desde su último entrenamiento. Claro que sí. Después de todo, a diferencia de la mayoría, Naruto tenía la suerte de estar siendo entrenado por 4 kunoichis, todas ellas poderosas a su manera. Aunque, por ahora, ella era la más fuerte de todas. Para la mayoría de la gente, tener tantos profesores causaría problemas, sobre todo si las enseñanzas de los demás fueran contradictorias. Por eso, Tsunade y las demás mujeres acordaron enseñar y entrenar a Naruto en ciertos meses. Lo estás haciendo bastante bien para alguien que está a punto de graduarse de la academia, la felicitó Tsunade mientras Naruto refunfuñaba.
Y siendo una anciana, todavía puedes patearme el trasero como si nada, dijo Naruto, lo que provocó que Tsunade le golpeara en la cabeza. Me lo merecía, dijo mientras ambos salían del agujero. Sí, mocoso, gruñó Tsunade mientras sonreía a Naruto, que se frotaba la cabeza. Iré a buscar el almuerzo. ¿Por qué no descansas un rato?, le dijo al pelirrojo, que asintió con entusiasmo. Naruto no pudo evitarlo mientras veía a Tsunade alejarse. La forma en que esos pantalones azul oscuro se ajustaban a sus curvas hacía que sus hormonas adolescentes se desbocaran, al igual que su blusa gris sin mangas, contra la cual sus enormes pechos se tensaban. Durante toda la pelea, tuvo problemas para no distraerse con sus atributos. Estirando los hombros, Naruto se dirigió hacia un árbol, intacto por la destrucción que había asolado el campo de entrenamiento. Naruto, con un gruñido, prácticamente se desplomó contra el árbol. La sombra era de lo más refrescante, y ya se sentía a 10 grados más fresco. Era un día húmedo y caluroso, aunque no del todo insoportable. Sintiendo que su cuerpo ya empezaba a dolerle, Naruto gimió. El entrenamiento de Tsunade siempre lo dejaba bastante dolorido. Esa mujer no sabía lo que era contenerse. Sin embargo, no podía negar que su entrenamiento era beneficioso. Al principio, dudó muchísimo en su primer combate. Tsunade era una mujer poderosa, y él lo sabía, aunque ella le había dicho que la atacara con la intención de matarla. No se sentía del todo cómodo con eso, pero después de la paliza que le dio, supo que estaba lejos de poder hacerle daño. Naruto respiró hondo y se recostó contra el árbol. Una ráfaga de viento atravesó el campo de entrenamiento, trayendo una brisa fresca y revitalizante. Los últimos 5 años habían sido largos y duros. Habían pasado tantas cosas. Los ancianos de la aldea se alegraron mucho al escuchar lo que tenía que decirles. Un Uzumaki mestizo con 5 esposas, un Senju, 2 Uchiha, otro Uzumaki y un poderoso Jonin de la aldea. ¿Qué más podían pedir? Incluso se atrevieron a contarles a los aldeanos lo sucedido, pensando que era una buena idea en aquel momento. Se puede afirmar con seguridad que no lo fue. Una vez que los aldeanos supieron cómo se había impuesto el Kra a la princesa Senju, a los 2 últimos Uchiha leales y a su madre, estallaron disturbios y huelgas por todo el país del fuego. Mikoto, Kushina y Tsunade eran respetadas por derecho propio. Que las obligaran a casarse con el único propósito de crear soldados no era algo que los aldeanos aprobaran. Supuestamente, algunas aldeas civiles incluso habían empezado a contratar a otros ninjas, no afiliados a Konoha. Si eso era cierto o no, él lo desconocía. En cualquier caso, era interesante oír hablar de ello. Muchos habían empezado a exigir la dimisión de quienquiera que hubiera propuesto la idea. Y aunque Konoha, al igual que las demás aldeas, era prácticamente una dictadura militar, las peticiones de dimisión y las huelgas de los trabajadores civiles habían empezado a afectar a todos. La situación llegó a tal punto que el daimyo del País del Fuego finalmente se puso de acuerdo con el pueblo y exigió la dimisión de los implicados. Así pues, los 2 consejeros de la aldea, Omura y Koharu, dimitieron. Los disturbios y las huelgas cesaron de inmediato y todo volvió a la normalidad. Todos regresaron al trabajo, creyendo que el problema se había resuelto. Los aldeanos ignoraban que la autorización de residencia permanente ni siquiera había sido revocada a las 4 mujeres. Aquello lo dejó realmente atónito en aquel momento, sin importar la edad. Y lo sigue dejando atónito hasta el día de hoy. Cómo estas personas, de repente, se volvieron pasivas y retomaron su vida cotidiana tras la simple renuncia de 2 asesores. Fue absolutamente asombroso. Aquello decía mucho sobre Naruto y sobre la ignorancia de los aldeanos. Su entrenamiento en los últimos 5 años también había progresado notablemente. Kimiko, Tsunade, Mikoto y Kushina lo entrenaban a él y a Satsuki. Las 4 mujeres eran implacables con sus respectivos métodos, pero todo era para su beneficio, y él lo disfrutaba. Kushina lo había ayudado con la habilidad que despertó ese día. Se dio cuenta de que era similar a sus cadenas, al menos en cuanto a durabilidad y resistencia. Sin embargo, a diferencia de sus cadenas de adamantío, él podía crear prácticamente cualquier cosa que quisiera con ella. Naruto suspiró mientras alzaba la vista. Ahora que lo pensaba, su vida entera había cambiado aquella fatídica noche con Izane. Por culpa de ella, ahora tenía que casarse con 5 mujeres, una de ellas su madre. Sacudió la cabeza de un lado a otro para alejar los pensamientos sobre Izane.
en cambio, prefirió pensar en las 5 mujeres que ahora formaban parte de su vida y en cómo habían cambiado en los últimos 5 años. Suspiró mientras contemplaba el cielo. El tiempo pasó volando. Kusina, Kimiko, Tsunade y Mikoto seguían prácticamente iguales en cuanto a su apariencia. Su entrenamiento constante las mantenía en pie. Satsuki, en cambio, había cambiado por completo. Ahora era una joven deslumbrante con una larga melena negra como el azabache y un rostro precioso. Satsuki era, con diferencia, la más difícil de tratar de todas. Y con razón, dado el trauma emocional que Isane le había infligido. En cuanto salió del coma, quiso ir tras Isane. Quería vengar a su pariente asesinada y obtener respuestas de su hermana mayor. Por suerte, él, junto con los demás, logró disuadirla. El proceso de recuperación, tanto para ella como para Mikoto, fue lento, pero avanzaba día a día. Su relación con ella siempre había sido extraña, aún más durante su recuperación. Él se aseguraba de estar a su lado siempre que podía para brindarle su apoyo. Satsuki siempre había sido reacia a depender de nadie, y la traición de Isane solo había empeorado las cosas. Sin embargo, después de innumerables muestras de apoyo y su promesa de que estaría ahí para ella sin importar qué, finalmente comenzó a abrirse a él de nuevo. Su relación con Mikoto era igual de extraña. Ella aún lidiaba con las consecuencias de la masacre de su clan cuando se enteró de que él planeaba casarse con ella. Su propuesta la dejó desconcertada. Siempre había sido cariñosa con él, pero después de conocer sus planes, eso cambió un poco y se volvió mucho más distante. Una vez que le explicó que solo era una forma de protegerla de la Kra, ella lo aceptó. Y ahora, él tenía un buen lío entre manos. Después de un par de meses, ella se volvió mucho más cariñosa con él. Le daba besos a escondidas y le tomaba de la mano constantemente. Cuando no había nadie cerca, hacía todo lo posible por llamar su atención. Por suerte, Kimiko era el contrapunto a sus relaciones complicadas. La mujer de cabello plateado había cambiado un poco. Ahora era mucho más feliz y su relación progresaba con bastante estabilidad. No tenía reparos en expresar lo emocionada que estaba por su futuro matrimonio. Kimiko ya no se lamentaba ni se deprimía por el pasado. Ahora miraba con ilusión hacia el futuro. Verla ahora siempre le arrancaba una sonrisa. Luego estaba su madre. Kusina aún no tenía claro en qué se diferenciaba su relación, según lo que sabía. Ante todo, era su madre, pero técnicamente se había casado con ella con el mismo objetivo: protegerla. Aunque, al igual que Kimiko, ahora era mucho más feliz. Tras dejar a Mbu, ella tenía mucho más tiempo para estar con él, y ambos lo aprovecharon al máximo. Al principio fue un poco incómodo, sobre todo porque pronto se convertirían en marido y mujer. Sin embargo, disfrutaban enormemente de la compañía del otro. Él nunca la había visto sonreír tanto como ahora que había dejado a Mbu. Esperaba poder mantenerla sonriendo. Luego estaba Tsunade. Su relación era extraña, por decirlo menos. Tenía edad suficiente para ser su abuela y probablemente podría darle una paliza sin problemas. Por suerte, sentía un gran cariño por su familia, al igual que por el sake. Aunque no le entusiasmaba del todo la situación en la que se encontraban, tampoco se oponía. Tsunade le había dicho que había visto infinidad de cosas en su vida, y esto solo se sumaría a la lista. De hecho, parecía que no le importaba demasiado. Sin embargo, después de una larga y dura sesión de entrenamiento una noche hace un par de meses, Tsunade lo invitó a cenar. Le dijo que era necesario relajarse después de todo el entrenamiento. Él pensó que era solo otra excusa para que ella pidiera sake para acompañar la comida. La mujer mayor incluso le ofreció un par de tragos, sin importarle su edad. Todavía no se le consideraba adulto, ya que no se había graduado de la academia. Sin embargo, eso no le impidió beber, ni nadie intentó impedírselo. Al fin y al cabo, ¿quién iba a impedir que la princesa Senju disfrutara de su sake? Absolutamente nadie. Era la primera vez que se emborrachaba, y no fue tan bueno como decían. Las bebidas alcohólicas estaban bien, aunque no eran lo que esperaba. Cuanto más bebía, mejor le sabían, y pronto tanto él como Tsunade estaban borrachos. La rubia Senju y Naruto estuvieron borrachos en un par de horas, y él aprendió muchas cosas sobre ella entonces. Para empezar, Tsunade era una borracha muy bipolar. Esa mujer podía pasar de estar extremadamente relajada a querer arrancarle la garganta a alguien o llorar desconsoladamente. Además, hablaba mucho más con él sobre prácticamente cualquier cosa, y era incluso más brutalmente honesta y directa de lo habitual.
Tsunade solía ser bastante cordial con él, dado que era el único hijo de Kusina. Estaba acostumbrado a que ella lo mimara mucho. Sin embargo, esa noche, Tsunade fue todo menos cordial. Ella le había señalado muchas cosas que no le parecían bien en su forma de actuar. Había admitido que le enfurecía su actitud antes del incidente. La manera en que se comportaba como un perro perdido, en lugar de esforzarse por cambiar, la sacaba de quicio. Se sintió extraño al ser reprendido por ella, pero aún así la escuchó. Tenía razón en casi todo. Sin embargo, cuando le dijo lo orgullosa que estaba de su cambio, se alegró. Le resultó aún más extraño ser reprendido por una mujer que ahora era su esposa y que había sido muy importante en su juventud. Había algo que le inquietaba un poco. Tsunade solo hablaba de él. No había hablado mucho de su vida adulta, así que empezó a hacerle algunas preguntas. El jovial estado de ánimo de Tsunade había dado un giro radical. La sonrisa se desvaneció rápidamente de su rostro y ahora lucía sombría. Le dirigió una breve mirada antes de pedir otra botella de sake. Incluso borracho, sabía que su pasado era un tema delicado del que ella no quería hablar, pero aún así lo sacó a relucir. Estaba a punto de disculparse y callarse o cambiar de tema por completo. Sin embargo, Tsunade simplemente rechazó sus disculpas mientras él bajaba la cabeza avergonzado. La anciana solo tomó un poco más de sake antes de soltar un gran suspiro. Quizás era porque por fin se sentía lo suficientemente cómoda con él, no lo sabía, pero Tsunade por fin le había hablado de su trágico pasado por primera vez. A partir de ahí, recordó haberse quedado sentado en silencio mientras Tsunade desahogaba todos sus sentimientos. Ella estaba mucho más tranquila de lo que él esperaba mientras le contaba todo lo sucedido. Eso no significaba que no notara la tristeza y el arrepentimiento que emanaban de ella. Le temblaban las manos y vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas al hablar de Dan Inawaki. Le resultaba un poco incómodo oír hablar de su antiguo amante, pero siguió dejándola desahogarse. Cuando terminó, Tsunade dejaba que las lágrimas cayeran libremente por su rostro. Le habían enseñado que mostrar emociones como ninja era señal de debilidad. Sin embargo, allí estaba una de las personas más fuertes que conocía, llorando desconsoladamente. Aquello le hizo comprender que, aunque los shinobi eran asesinos entrenados, al fin y al cabo eran humanos. Naruto no soportaba ver llorar a alguien a quien quería mucho, así que se levantó y se sentó a su lado. Con cuidado, la rodeó con un brazo por los hombros, pues esperaba que Tsunade se apartara. Para su sorpresa, ella se dejó abrazar. Tras llorar durante al menos 30 minutos, Tsunade finalmente se relajó. Le agradeció con una sonrisa que la hubiera escuchado desahogarse. Quizás fue el alcohol junto con sus hormonas adolescentes descontroladas, pero la forma en que ella le sonrió le aceleró el corazón. A partir de ese momento de la noche, empezó a ver a Tsunade como una mujer. La forma en que se veía feliz mientras bebía más sake con una sonrisa, sus ojos color avellana ahora rebosaban de alegría. Su larga melena rubia, recogida en dos coletas, caía sobre sus brazos. Y por último, pero no menos importante, Tsunade consideró que hacía demasiado calor y se quitó el aori verde y se ajustó la blusa gris, dejando al descubierto, sin querer, sus grandes pechos. Por Kami, prácticamente se deleitó con la escena como si se hubiera bebido el sake aquella noche. A partir de ese momento de la noche, su memoria era fragmentaria. Recordaba que salieron del restaurante con botellas de sake en mano, disfrutando de la noche al máximo. A pesar de sus lagunas mentales, recordaba haber pasado una de las noches más divertidas de su vida. Sin embargo, al despertar al día siguiente en una cama desconocida con un ligero dolor de cabeza, se sintió inquieto. El corazón se le encogió, pero se tranquilizó al darse cuenta de que era Tsunade. Acomodó las sábanas y, una vez más, sintió un nudo en la garganta. Tanto él como Tsunade estaban completamente desnudos. Tsunade se despertó apenas un par de minutos después que él, y se giró para mirarlo con recelo con sus ojos color avellana. La mujer parpadeó un par de veces mientras lo observaba. Estaba seguro de que parecía un idiota con el rubor en sus mejillas. Entonces la mujer dejó escapar un bostezo mientras se estiraba, sin siquiera molestarse en intentar ocultar sus abundantes pechos coronados por pezones rosados e hinchados. Aunque disfrutó de la escena, la sangre pronto volvió a su cerebro y su corazón comenzó a latir con fuerza. Lo primero que pensó fue que probablemente había perdido la virginidad. Bajó la cabeza avergonzado al darse cuenta de que estaba completamente borracho y no recordaba nada.
Mientras tanto, Tsunade se levantó de la cama y le ofreció una vista completa de su cuerpo. No pronunció palabra mientras servía 2 vasos de agua. La mujer bebió el agua clara antes de dirigirse al suelo donde se encontraba su ropa. Ver a esa mujer inclinarse y mostrarle sus encantos hizo que la sangre le subiera a la cabeza. Después de ponerse su camisa, que sin duda no le quedaba bien, Tsunade regresó a la cama y se sentó a su lado. Jamás olvidaría lo excitado que se sintió al ver a una mujer con su ropa. Tras una conversación muy incómoda, sobre todo por su parte, Tsunade le explicó que, debido a su puesto, más le valía acostumbrarse a despertarse con una mujer desnuda en su cama. Jamás olvidaría la sonrisa pícara que ella le dedicó mientras le contaba sus aventuras en la alcoba. Le había descrito con todo lujo de detalles todo lo que habían hecho el uno con el otro. Baste decir que aquella mañana había descubierto una faceta muy diferente de Tsunade. Esa mañana y la noche anterior fueron bastante ajetreadas, recordó Naruto con una sonrisa mientras apoyaba la cabeza contra el árbol. Su relación cambió drásticamente desde entonces. Tsunade era mucho más sincera con sus problemas, y él estaría ahí para apoyarla en todo. Al igual que con las demás mujeres que ahora formaban parte de su vida. Estaría encantado de ayudarla a superar cualquier obstáculo. Sus hombros tensos comenzaron a relajarse mientras Naruto acomodaba su cuerpo, apoyando la cabeza en el brazo. Sintió que sus párpados se cerraban al regularizarse su respiración. Poco después, se quedó dormido. Kusina dejó escapar un suspiro prolongado mientras se miraba en el reflejo del agua del lavabo. Hizo un puchero al notar que su cabello estaba visiblemente más corto mientras se lo pasaba por la mano. En lugar de la larga melena roja que había lucido durante su adolescencia y adultez, ahora llevaba un corte bob. Tras un desafortunado accidente durante un entrenamiento con Mikoto y Satsuki, en el que se utilizaron algunos jutsus de fuego, su larga melena roja desapareció. La conservaba así por un par de razones. Principalmente por los constantes halagos de Naruto, y porque la ayudaba a sentirse más conectada con su familia. Sin embargo, viéndole el lado positivo, al menos solo le quedaba el pelo. Los accidentes durante el entrenamiento solían dejar a la mayoría de los shinobi muertos o gravemente heridos, dependiendo de la gravedad de las lesiones. Sin duda, era preferible perder algo de pelo. Mikoto y Satsuki se disculparon profusamente, pero lo sucedido era irreversible. Hablando de los dos Uchiha, sintió que llegaban a casa antes de que entraran por la puerta trasera. Levantando la vista del fregadero, les dedicó una rápida sonrisa a los dos Uchiha, sudorosos y exhaustos. Secándose las manos, creó un par de clones para que empezaran a preparar la cena. Los clones se encargarían de la mayor parte de las tareas domésticas, así que ella prefirió relajarse en el sofá. Su casa estaba mucho más concurrida que hacía 5 años. Con 5 personas más viviendo allí, el ambiente era mucho más agitado y echaba de menos la tranquilidad de antes. Acostumbrarse a tener a otras 5 mujeres en su casa fue todo un reto. Al principio, era un caos tener 5 personalidades diferentes chocando entre sí. Y para colmo, salvo una, todas eran adultas, así que cada una tenía su propia manera de hacer las cosas. Sin embargo, tras el primer mes un tanto inestable en el que intentaron organizarse, empezó a disfrutar de su compañía a pesar del alboroto ocasional. Las noches de cine siempre eran algo que esperaba con ilusión, al igual que la cena. Ahora era casi como una pijamada constante, solo que todos se turnaban para hacer las tareas o cocinar. Kusina resopló ante la idea infantil de que fuera una pijamada. Una sonrisa se dibujó rápidamente en su rostro al darse cuenta de lo acertada que era la situación. A pesar de todas las cosas y los divertidos percances que habían ocurrido en los últimos 5 años, le resultaba extraño que todos fueran tan felices. Eso probablemente se debió a los constantes esfuerzos de cierta pelirroja, con quien, técnicamente, todos estaban casados. Aunque él estaba constantemente entrenando o recibiendo entrenamiento, Naruto siempre encontraba tiempo para estar con ellos. Además, se aseguraba de reservarles tiempo y estaba decidido a hacerlos felices. Mientras sus pensamientos se dirigían a su hijo, que ya no era tan pequeño, una miríada de emociones floreció en el pecho de Kusina. Naruto había crecido muchísimo con los años. La última vez que lo había visto, medía alrededor de 1,78 m. Todo el entrenamiento al que lo sometían estaba haciendo maravillas en su cuerpo. En lugar de heredar la delgada figura de su padre, el cuerpo de Naruto estaba repleto de músculos.
Un rubor tiñó rápidamente el rostro de Kusina mientras juntaba las piernas, sintiendo un calor demasiado familiar que la invadía. Había presenciado relaciones incestuosas antes, aunque jamás imaginó estar en una. Sentimientos contradictorios de repulsión, atracción genuina y instinto maternal la abrumaron al pensar en Naruto. El carisma natural de Naruto, sumado a su gran consideración y dulzura, hacía difícil no enamorarse de él. Siempre que pasaba el día con ella, se aseguraba de que ella fuera su única prioridad, sin importar la situación. Con Minato, ella estaba demasiado ocupada escuchándolo hablar sobre todos los problemas de la aldea. Se sentía más como una consejera que como una esposa. Con su hijo, la situación era completamente diferente. En sus citas, él la colmaba de halagos sobre su ropa, su peinado y el poco maquillaje que usaba. Su relación se sentía auténtica y él estaba dispuesto a hablar de cualquier problema que ella tuviera. Kusina dejó escapar otro largo suspiro mientras se acurrucaba en el sillón reclinable. Debería dejar de comparar a Naruto con Minato. Eran dos personas distintas. Uno seguía vivo y la apoyaba, mientras que el otro estaba muerto y había traicionado su confianza. ¿Por qué siempre tiene que ser tan difícil?, murmuró Kusina para sí misma mientras sus pensamientos seguían centrados en Naruto. Su único problema era que Naruto era su hijo. Y se sentía atraída por él. En otras culturas, incluso su clan había practicado el incesto. Una parte de ella argumentaba que eso no importaba. Aunque fuera su pariente, debía amarlo. Mientras tanto, la otra parte, más racional, seguía indecisa, suplicando que preservaran su relación madre-hijo. Otro suspiro, mucho más frustrado, escapó de los labios de Kusina mientras se acomodaba en el sillón reclinable y miraba al techo. Odiaba y amaba a la vez que Naruto fuera probablemente la única persona para ella, considerando todo. Sabía con certeza que él era infinitamente mejor que casarse con alguien que el Hokage considerara adecuado para ella. Al percibir que la pelirroja que seguía rondando en sus pensamientos se acercaba rápidamente, Kusina se inclinó hacia adelante desde su sillón reclinable. Se ajustó los pantalones deportivos azules y la camiseta sin mangas azul, y sonrió al oír que se abría la puerta. Naruto entró en la sala, con la camiseta gris y los pantalones deportivos azul oscuro empapados en sudor. ¿One-chan te ha dejado hecho polvo, eh?, preguntó Kusina mientras Naruto se sentaba en el sofá junto a ella. Al estar tan cerca, Kusina podía percibir fácilmente su aroma natural, intensificado por el sudor. Ese calor tan familiar regresó entre sus piernas al cruzarlas con fuerza. 15 años era mucho tiempo. Sí, no sabe controlarse. Igual que tú, dijo Naruto con una sonrisa burlona mientras disfrutaba del aire acondicionado de su casa. Idiota. Respondió Kusina indignada, apartando la mirada de su atractivo hijo. Al darse cuenta de que no había sentido a Tsunade regresar con él, volvió a mirar a Naruto. ¿A dónde se fue One-chan? Ella y Shizune fueron a las aguas termales después del entrenamiento, respondió Naruto apresuradamente, retorciéndose bajo la mirada entrecerrada de Kusina. Tsunade no había abordado su relación con mucha sutileza ante el resto de la casa, gritando a todo pulmón una noche. Kusina dejó escapar un gruñido de disgusto mientras la ira y ese calor sofocante, seguido de celos, la invadían ante su respuesta. No era ninguna ingenua. Sabía perfectamente dónde estaban después de su entrenamiento. Le incomodaba que Naruto se acostara con su madrina. Sí, ni siquiera ella misma podía convencerse. Estaba celosa y molesta porque Tsunade estaba teniendo relaciones sexuales, algo que ella no había experimentado en 15 años. Intentó disimuladamente juntar las piernas con fuerza mientras su pequeño hijo tenía la decencia de parecer culpable. No estaba del todo de acuerdo con eso. Compartir a su futuro esposo era algo que definitivamente no quería hacer. A Uzumaki no le gustaba compartir nada, y mucho menos a su pareja. Aunque, en realidad, ni ella ni Naruto tenían mucha opción. ¿Ustedes dos al menos se están protegiendo mutuamente?, preguntó Kusina, haciendo todo lo posible por ocultar su evidente excitación y disgusto. Creo que sí, respondió Naruto tímidamente, frotándose la nuca con nerviosismo. Mentirle a la gente que amaba era algo que jamás haría. Me alegra oír eso, dijo Kusina, dejando escapar un suspiro de alivio mientras cerraba los ojos. Entonces su cerebro procesó lo que Naruto había dicho, y no lo que ella quería oír. Entrecerró los ojos con una ira apenas disimulada mientras volvía a clavar su mirada furiosa en su pequeño. ¿Qué acabas de decir?
Naruto le sonrió a Kusina, quien tenía un puchero en el rostro. Sus mejillas estaban rojas de ira. Jamás habría imaginado que vería a su madre tan adorable cuando estaba enfadada. ¿Estás celosa?, preguntó Naruto con una diversión apenas disimulada, ignorando la pregunta de su madre. Su sonrisa permanecía intacta mientras se inclinaba hacia adelante para observar la reacción de Kusina. Claro que no, gritó Kusina con un intenso rubor en las mejillas antes de levantarse y salir furiosa de la habitación. Oír su risa solo avivó su ira y sus celos mientras subía corriendo las escaleras. Ignorando las miradas de rencor y celos, Naruto caminó junto a Satsuki. Por suerte, no había mucha gente en la calle a esas horas. Después de aquel encuentro años atrás, no tenía muchas ganas de interactuar con la gente de Konoha. Sin embargo, su atención se desvió hacia la chica de cabello negro que estaba a su lado. Al mirarla, sonrió al ver cómo la luz del amanecer hacía brillar su piel blanca como la crema. Sus largos mechones negros enmarcaban su rostro a ambos lados. Un mechón suelto caía sobre su nariz, ocultando ligeramente la visión de su ojo izquierdo. Sus ojos, de un negro intenso, lo miraron mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Incluso se había cambiado de ropa hoy. Llevaba una camisa gris de manga larga con un chaleco blanco. En lugar de pantalones, lucía una falda negra que le llegaba justo por encima de las rodillas. Unas medias grises le cubrían las piernas y llevaba unas sandalias negras de punta abierta. En definitiva, en los últimos 5 años la había visto convertirse en una hermosa joven. Hoy te ves estupenda, dijo Naruto con una sonrisa, expresando su admiración por la belleza nocturna que tenía a su lado. Gracias, dijo Satsuki, con una leve sonrisa en los labios mientras miraba a Naruto. Sus ojos color carbón recorrían su cabello rojo y puntiagudo, así como su nuevo atuendo. Naruto vestía una camisa negra de manga larga que se ajustaba a su cuerpo, con el emblema rojo de los Uzumaki estampado en sus hombros. Sus pantalones azul oscuro, lisos y ligeramente holgados, le cubrían un muslo con un vendaje. Al igual que ella, llevaba sandalias negras abiertas. Sonrió con aprobación mientras sus ojos recorrían su figura. Era un look sencillo, pero aún así le gustó. Para empezar, él no era una persona muy llamativa en cuanto a moda se refiere. Solo podía temer los demás atuendos que probablemente vería ese día. Después de todo, era el día de la graduación en la academia. ¿Estás emocionado por convertirte finalmente en un shinobi?, preguntó Satsuki mientras miraba el camino que tenían por delante. Sabía que era algo que ambos habían estado esperando con ilusión. Emocionado no es la palabra que usaría, respondió Naruto mientras sus ojos también se desviaban hacia el camino. Cuando se convirtiera en shinobi, a todos los efectos, sería un adulto. Convertirse en adulto tenía sus ventajas, pero le preocupaban los aspectos negativos. Principalmente, que el Hokage pronto tendría un hijo con una de sus esposas. Era algo que antes no le inquietaba, pero ahora no podía sacárselo de la cabeza. ¿De verdad quería traer un hijo a un pueblo como este? Un pueblo donde despreciaban a su padre y lo obligaban a procrear únicamente para fortalecer su ejército. No era algo que quisiera imponer a ninguno de sus hijos. Sintió la mano de Satsuki rodear la suya y apretarla con fuerza. La miró y vio su rostro preocupado. Llevas un rato con cara de preocupación. ¿Qué te pasa?, dijo Satsuki mientras parpadeaba mirándolo con sus ojos color onix. Solo me preocupa el futuro, respondió él, dedicándole una sonrisa tranquilizadora. Satsuki no se lo creyó y lo miró con el ceño fruncido. Naruto siempre era evasivo cuando algo le preocupaba de verdad. Probablemente tenía algo que ver con la Kra, como siempre. Sin importar lo que le deparara el futuro a Naruto, ella estaría ahí para él, como él lo había estado para ella. La pelirroja le había prometido que encontrarían a su hermana juntos y obtendrían respuestas. Un rubor tiñó sus mejillas al recordar la otra parte de su promesa. Él siempre correría a su lado cuando ella lo necesitara. El simple hecho de que Naruto la tranquilizara disipó gran parte de la ira que sentía hacia Izane. Aunque seguía enfadada con ella, ahora solo quería respuestas en lugar de querer matarla. Sin él, dudaba que pudiera tener un estado mental mínimamente positivo. Se estremeció al recordar los pensamientos que la atormentaron después de aquella noche. Por suerte, Naruto, Mikoto y Kusina habían logrado hacerla entrar en razón. Todo saldrá bien, dijo Satsuki, intentando tranquilizarlo mientras se apoyaba en él. Así como él había estado ahí para ella, ella quería estar ahí para él.
Naruto solo pudo sonreír mientras Satsuki intentaba consolarlo. Comparado con cómo se había comportado con él antes, jamás habría esperado que fuera así. Sin embargo, fue una grata sorpresa. Al ver la academia a lo lejos, le apretó la mano a Satsuki una vez más. Con ella y el resto de su familia a su lado, estaba seguro de que podría superar cualquier cosa.